concerns. Eso son categorías, lo que llamamos categorías emergentes, que por eso es la grande theory. Yo no voy a entrar aquí en detalles, pero la grande theory al final lo que quieres es que te emerjan categorías, ¿vale? Y la categoría para mí emergente central que encontramos ahí es esta, la número 4, que es el corporate tyranny, ¿no? La tiranía de la corporación, porque la nombramos nosotros, le pusimos el nombre. Sí, y eso es lo que provoca todo lo demás, ¿no? Sí. Y finalmente a Sarai le dije que en lugar de poner positivo y negativo, al menos para la tesis, no sé si en Journal podremos, porque en Journal si has de hacer colorcitos, te hacen pagar los colorcitos, ya haremos algún otro sistema. Si os fijáis, está en colores, ¿no? En color verde es lo positivo, en color rojo lo negativo. Y los grises son dentro de, digamos, de cada categoría emergente, es la variable central, ¿no? Por ejemplo, en los health concerns, ¿ven? Los problemas de salud, la variable central es el estrés. En la tiranía del corporate, la variable central es la presión, etcétera, etcétera, ¿vale? En otras, si veis, no hay variable central porque no por ejemplo, en la visibilidad, porque no hemos acabado de encontrar una central, sino que más o menos todas las variables se comportan igual. No sé, Sarai, si tienes alguna cosa más a añadir de tu modelo. Me gustaría añadir a los chicos el tema de que obviamente quisimos hacer primero un cualitativo, porque como no es un tema explorado, el cuantitativo usualmente habla del qué, el cualitativo habla del cómo. Entonces queríamos describir un fenómeno, por ende quisimos comenzar con un cualitativo para adentrarnos en la psiquis y en las vidas de estos creativos que son tan talentosos, los creativos brasileños, de más está decir, han hecho tantísimas aportaciones al mundo de la publicidad a nivel global, al punto de que si quieres hablar de una buena gráfica, se dice quiero una gráfica brasileña, porque ya decir que es brasileño señala, hablando de mi teoría, calidad. Y la palabra dupla, por ejemplo, viene del portugués y ha sido acuñada para hablar de los equipos creativos y viene de Brasil, y por eso fue que nos enfocamos en ello. Quiero también contarles que probablemente para la fase cuantitativa no vayamos a validar el modelo completo porque es muy grande y para que sea estadísticamente correcto tendríamos que tener una cantidad inmensa de participantes, por ende puede que nos concentremos más en esta parte que está aquí, en la parte de la izquierda, para entonces que podamos tener un estudio correcto y como se debe. Pero ya no nos hemos adentrado, no les hablé de lo cuantitativo primero por el tema del tiempo en la presentación anterior y también porque todavía no lo tenemos claro. Pero para este sí vamos a tener hipótesis como nos lo exigen la metodología cuantitativa. Para ese sí tenemos hipótesis. Incluso una de las hipótesis es que el impacto va a ser diferente según tu género, va a ser diferente según tu país. No es lo mismo ganar un león de Cannes en Puerto Rico que ganar un león de Cannes en Brasil. En Brasil, el cualitativo lo que nos ha dicho es que tu vida cambia después del cuarto león. ¿Por qué? Porque es un país que está lleno de gente premiada. Tú vas a la República Dominicana, te ganas un león, ya tu vida cambia inmediatamente, porque no es usual. Por ende, tuve que entrevistar creativos que han ganado 18 leones, 12 leones. Hay una chica que tiene 36 leones. Así que para mantener tu estatus en Brasil tienes que ganar mucho y consistentemente. Ha sido muy interesante el estudio. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Os comento otra cosa antes de pasar a Raúl, porque como vamos bien de tiempo, si os fijáis hay 5, el 1, 2, 3, 4, 5. Esos son las variables, ¿vale? O los constructos, o si os acordáis de la clase de análisis factorial. Eso es lo que analizaríamos cuando haríamos estadística, ¿no? Diríamos, bueno, ¿cómo medimos la tiranía? ¿Cómo medimos los problemas de salud? ¿Cómo medimos el high status? ¿Cómo medimos la emotional awareness? ¿Y cómo medimos la widespread visibility? Sarai, ¿puedes ir a tu modelo inspirador, al primero de todos, al estadístico? ¿Cómo no? Si os fijáis, son 5, ¿eh? Os he dicho 5. Ahora Sarai nos acerca al modelo que se inspiró. Uy. Sí. Ellos estaban aquí tratando de medir... No. Espera, Sarai, déjame que haga la explicación. Si os fijáis, os dais cuenta que hay 5 grandes, en este caso hay 6 grandes variables. Por tanto, a partir de un modelo teórico,
hemos construido un modelo cualitativo que ya nos permite en último paso, en la última instancia, hacer un modelo de este tipo a nivel estadístico. Si os fijáis, aquí son circulitos, si os acordáis del análisis factorial, eso verían, por ejemplo, cojo uno que es sencillo, ¿no? El Trust in Agency, ¿no? ¿Cómo mediríamos el Trust in Agency? Pues con diferentes preguntas. Pues nosotros haríamos lo mismo en el caso de Sarai, pero ya las preguntas las tenemos en cierta manera desdobladas gracias a este estudio cualitativo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hay ningún estudio cualitativo o no hay ningún estudio, perdón, cuantitativo sobre el impacto de los premios en los creativos concretamente publicitarios. ¿Vale? Eso es lo que tenéis que tener claro. Sarai, ¿puedes ir un segundo al modelo teórico? Claro que al sí. siguiente, a este. Paulina nos preguntaba, ¿se debe basar en modelos para crear uno nuevo o para tomar uno de ellos y aplicarlo a la metodología? Lo interesante es basarte en modelos. ¿Qué pasa? Que a veces existen, a veces no los encuentras o así. Muchas veces estos modelos ya existen. Si existen, no hace falta hacer toda la creación esta que tenemos aquí, pero sí que tendrás que leer. Entonces, yo lo que te recomiendo es que modelicéis todo lo que leáis porque así tenéis toda la teoría condensada. Y eso os va a facilitar, visualizaréis rápidamente, vale, esto es lo que me dice la teoría. Y ahora, ¿cómo paso eso a un estudio cualitativo y posteriormente a uno cuantitativo? Si en tu área está muy desarrollada, creo que algunos de vosotros trabajáis temas de marca, ¿no? El brand equity o brand aware, todas estas historias están muy desarrolladas, por tanto, ya podéis pasar directamente a un modelo estadístico. No hace falta ir a un modelo cualitativo, pero sí que hacer el modelo teórico os va a ayudar a esquematizar todo lo que hayáis leído, ¿no? Y todas las relaciones. Es importante entender que todas esas flechas son relaciones. Lo importante de un modelo teórico es intentar explicar en solo un esquema todas las relaciones que se producen en todas las lecturas. No, y no se asusten porque aquí lo que pasa es que estamos hablando el impacto de un premio. Se han hecho estudios hasta el premio Nobel de cómo aumenta la expectativa de vida de los ganadores. Dicen que el que gana el premio Nobel vive 4 años más de los que solo han sido nominados, imagínense. Nos metimos en una camisa de 11 varas y nos pusimos un poquito ambiciosos, pero no tienen que hacer un modelo tan complicado. Hay gente que está manejando menos variables, hay gente que está manejando menos información y no se asusten cuando vean este modelo. Obviamente su modelo puede ser más sencillo como el que compartió Andrea. Pauline tiene un modelo fabuloso y es sencillo y se explica muy bien, que la felicito. Quiero aprovechar la oportunidad para decírselo. Y no tiene que ser algo tan extenso, estamos clarísimos, no se asusten. Por tanto, a la hora de redactar vuestra tesis, lo recomendable es empezar por un modelo teórico como este, donde veis, se resumen los conceptos variables estudiados con los autores. A partir de ahí, desarrolláis un modelo en base a una investigación cualitativa para ver si esto funciona o no y finalmente acabáis haciendo un desarrollo como el modelo anterior de los circulitos, que sería ya la parte que tiene más a ver con la estadística, ¿vale? A veces uno puede pasar directamente de este modelo más teórico a uno de estadística y entonces haces 2, 3 o 4 testeos de tu modelo estadístico, bien sea a través de encuestas o bien sea a través de surveys. Esos son los pasos adecuados para cualquier tesis que quiera tener cierto nivel. Y son unos pasos gráficos porque es mucho más sencillo entenderlo. Entonces, si hacéis una tesis que no usa este tipo de herramientas, quiere decir que, bueno, que todavía tenéis espacio seguramente para mejorar y para tirarlo para allá. Si os parece, si no hay más preguntas, le pido a Raúl para que se vaya preparando para la siguiente exposición. Vale, no, y David, quería hacer una última acotación y es que es bien importante que nosotros analicemos bien nuestro tema y sepamos si, como dijo muy bien David, ¿vamos directo al cualitativo o vamos directo al cuantitativo? Si queremos una potencia en la muestra, pues entonces vámonos a un cuantitativo. Si lo que quieres es entender mejor un fenómeno del cómo, quieres analizar un proceso, quieres analizar el por qué, entonces el cualitativo es una mejor herramienta. El cuantitativo explica el qué, pero no entra en tanto detalle. Es lo que dicen los autores de la metodología. Así que es bien importante que hagamos ese análisis cuando vayamos a abordar nuestros diversos temas.
Acabo antes de que entre Raúl. Cristian pregunta la transversalidad. ¿Desde qué disciplina haces tu investigación? No, bueno, desde la publicidad, ¿no? Nosotros estamos en el enfoque es la publicidad, pero en este marco teórico, aquí hay teoría evolutiva. Estos son economistas, sí, sí. Estos son psicólogos. Esta es de recursos humanos. Esto yo lo encontré en un journal de recursos humanos. Magleuid es publicitario, Surmont estudia los premios Michelin. La Heinich estudia premios como tal, y David Roca con Wilson estudian creativos publicitarios. Prat estudia premios. Este es publicitario. Hay diversos temas, hay hasta sociólogos. Incluso aquí, si estoy hablando de motivación, este en particular es Behavioral Economics, que es una subrama de la economía, es la economía del comportamiento y cómo los premios ayudan en la motivación del individuo. Entonces sí hemos tenido que buscar información en diversas fuentes. Y eso es lo importante, no piensen que todo lo van a encontrar en comunicación, porque no, tienen que ver cómo es mi tesis, qué temas toca y dónde tengo que buscar. Y las palabras claves son vitales. Y bien importante, cuando encuentres un artículo, mira las referencias, a ver qué te puedes llevar de ahí, como me pasó a mí con la Copech, que me abrió una puerta gigante, me abrió la puerta de Narnia, descubrí otro mundo con el artículo de ella. Gracias, Saray. Raúl, vas preparando si quieres tu entrada. Gracias. Muchísimas gracias, colegas. Que estén muy bien. Claro, David, dame un minuto. Dame un segundo. Déjame poner esto a funcionar correctamente. Mientras Raúl prepara, os lo presento. Raúl fue alumno nuestro. Le costó un poquito acabar su tesis, algunos años, ¿verdad? Ajá, pero sí. Finalmente lo conseguimos. Es una tesis que tenemos pendiente de publicar. Tenemos mucho trabajo los dos y no nos hemos puesto, pero está ahí. Hemos ido a Icoria con ella y ahora nos falta publicarla. A ver si la enviamos. La idea es enviarla al Journal of Advertising o al Journal of Advertising Research. Vale, él ganó el premio extraordinario de 2020 a la mejor tesis doctoral del programa y os explicará su experiencia en cómo hacer un experimento. Además, él como la experiencia fue un poquito larga, ¿verdad, Raúl? Sí. Hizo su teoría aquí, luego volvió a México, allí hizo todo el experimento, pero bueno, ahora él os explica todos los detalles. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, buenas noches allá casi. Acá, buenas tardes todavía. Espero que estén muy bien. Si David o alguno de ustedes que me pueda decir que se ve ya bien la presentación, que me ven bien a mí, ¿está todo correcto? Te vemos a ti bien, Raúl, pero no la presentación. Ok. Lo que pasa es que la presentación se va a ir apareciendo aquí a mi lado y en el caso en que necesite yo poner pantalla completa, lo pondré. Sí, se ve. Oye, eres lo más de originalidad, ¿eh? Se nota que la tesis era de creatividad. Ok, perfecto. Buenas tardes a todos, chicos. Bueno, como dijo David, bueno, yo me tardé un poquito en realizar y terminar mi tesis. Mi tesis tuvo mucho el enfoque en lo que es la creatividad publicitaria. Mi tesis tuvo su origen de mi tesis fue a partir del desarrollo e investigación de los distintos modelos que estudian la creatividad en los productos creativos. Pero bueno, para llegar ahí, para poder yo decir, sabes que a partir de los productos creativos nosotros tuvimos que analizar el concepto o el fenómeno de la creatividad desde distintas disciplinas o de distintos enfoques, porque es muy complejo y depende mucho de a quién se le pregunte qué te va a decir qué es, o sea, para él qué es, para qué profesional en esta área, qué es la creatividad, para este profesional en la otra área, qué es. Entonces, su análisis desde el inicio lo tuvimos que abordar desde distintos enfoques y bueno, llegamos y descubrimos, yo en mi caso, yo descubrí a Rhodes, que es un académico investigador que dice, bueno, que se dio cuenta de esa complejidad de la creatividad y estableció que en la creatividad es la persona que la persona creativa me refiero, que a través de un proceso creativo desarrolla un producto. Y este producto
tiene su creación o es su creación en base a un ambiente donde el sujeto está localizado. Y este producto, el resultado, pues obviamente depende de muchos variables, las motivaciones, cuestiones de trabajo, ambiente de trabajo, objetivo del producto, bueno. Y a partir de ahí, de esa interpretación que Rhodes hace, es que se sienta la teoría que nosotros conocemos como las 4P, es decir, que a la creatividad se le tiene que analizar desde las 4P, es decir, persona creativa, proceso creativo, producto creativo y ambiente creativo. Entonces, nosotros ya teniendo más claro estos enfoques, yo en mi caso decidí enfocarme totalmente a lo que es el producto creativo. Bueno, porque donde es más fácil es analizar y examinar el resultado del proceso creativo, es decir, el anuncio publicitario, la campaña publicitaria. Entonces, a partir de ahí mi tesis, el propósito de la investigación de mi tesis fue evaluar 4 variables de publicidad, en este caso, 4 variables, perdón, en este caso dependientes, que son la creatividad u originalidad también, creatividad u original siendo la misma, la actitud ante el anuncio, la actitud ante la marca y la intención de compra, que yo los considero como variables de marketing. Para conocer la percepción de cada una de estas variables, para ver cómo varían o cómo la percepción de estas variables varía de acuerdo a los modelos creativos de Goldenberg, Masursky y Lebab, que son unos, bueno, principalmente Goldenberg es un académico y profesor israelí que hizo este descubrimiento analizando publicidad ganadora de festivales. Ahorita voy a centrarme un poquito más en ello. Y bueno, si empezamos, bueno, rápidamente podemos ver que el estudio, o en este caso ya me adelanté un poquito, el estudio se enfoca en el estudio del producto creativo como resultado del proceso creativo. Lo que les comento, Rhodes analiza la respuesta de los consumidores al exponerlos a los modelos creativos. Es decir, estos modelos creativos, Goldenberg dice que los anuncios que se desarrollan a partir de estos anuncios son considerados y analizados, valorados de manera más creativa, a diferencia de aquellos anuncios que utilizan otras técnicas como la libre asociación, el brainstorming, etcétera. A nosotros, a partir de este descubrimiento y de la utilización de estos modelos, nos interesaba conocer qué modelo creativo funciona mejor. Porque, bueno, Goldenberg dice, ¿sabes qué? Todos los anuncios que se desarrollen utilizando los modelos creativos o esta taxonomía que él descubre, dice, todos son considerados más creativos, pero en su momento no existe un análisis o una evaluación que te permita decir, este sobresale sobre los demás o este sobresale sobre otro técnica más específica. Y bueno, esto es lo que nosotros, el objetivo que hicimos. Y para ello utilizamos publicidad impresa exterior. ¿Qué dice la literatura en este caso? Bueno, nos prometimos y nos dirigimos a utilizarla, a verificar qué dice la literatura, y en este caso la literatura, se los voy a ir citando los más importantes que utilizamos, sobre todo para la conferencia de Licoria del año pasado. Dice, la literatura dice que los modelos creativos funcionan como estructuras definidas por fases o pasos, contrario a lo que la mayoría, bueno, en su momento yo cuando estaba haciendo mi tesis tuve la oportunidad de entrevistar a directores creativos, y a los directores creativos les preguntaba cuál era aquel proceso que ellos utilizaban para desarrollar sus anuncios, sus campañas de publicidad. Y bueno, cada uno, de manera inconsciente, utilizaba uno, pero era muy difícil, y todavía actualmente sigue siendo muy difícil, generalizar, es decir, que exista un modelo que todos los profesionales, incluso los académicos investigadores, digan, este es el mejor. Entonces, bueno, cada profesional decía, ¿no? ¿Sabes qué? Para mí es muy difícil ponerle pasos a la creatividad porque me la limitas. Para mí es más la inspiración, el brainstorming me ayuda muchísimo. Bueno, pero a partir de ese análisis nosotros descubrimos que independientemente si su proceso era consciente o inconsciente, compartían pasos, y esos pasos Goldenberg los había identificado y clasificado en 8 modelos. Entonces, bueno, los anuncios desarrollados a partir de los modelos que han sido identificados como más creativos que aquellos que no lo usan. Esto es lo que él vio a partir de una evaluación de anuncios publicitarios ganadores de festivales como el Cannes, como más adelante se los voy a decir. A diferencia de lo que nosotros hicimos en esta explicación o en esta investigación,
nosotros nos dimos cuenta que la mayoría de las investigaciones o de los papers que nosotros estuvimos revisando, o que estuvimos revisando, solamente evaluaban máximo 3 modelos creativos a su vez. La variación era, bueno, algunos unificación, algunos metáfora, otros inversión, pero en ningún momento hubo una comparación de todos los modelos. Y esta es como que una línea de investigación que nosotros quisimos aprovechar y es sobre lo que lo desarrollamos. La siguiente, en este caso, el siguiente paper dice que la función principal de los modelos creativos es servir de guía, o sea, que a diferencia de lo que dicen los profesionales, que dicen que si le pones pasos o lineamientos a la creatividad, al proceso de ideación de la idea creativa, durante el proceso creativo, el resultado no va a ser creativo. Bueno, aquí todo lo contrario. Aquí los modelos creativos dicen que si te dan unas guías de paso, Goldenberg estableció unas guías, y si los profesionales lo siguen, el resultado va a ser más creativo. Y no nada más los profesionales. Llegado el momento, nosotros, en el experimento que se desarrolló en mi tesis, nos dimos cuenta que si tú les enseñas o entrenas a la persona a desarrollar un anuncio en base a esta guía determinada de un modelo creativo, el resultado va a ser más creativo totalmente diferente a lo que sucede si tú lo dejas abiertamente, o sea, que él desarrolle su anuncio de manera libre o utilizando otra técnica, normalmente la brainstorming en este caso. Entonces, este es uno de los pasos, o es una de las, ¿cómo se puede decir? De las luces que nosotros identificamos y analizamos. El siguiente paper que nosotros valoramos de gran importancia es que, bueno, la mayoría de los anuncios desarrollados bajo los modelos creativos tienden a tener gran recordación. En este caso, Goldenberg, en sus dos papers de 1999 y 2002, desarrolló anuncios basados en modelos creativos y primeramente los puso a evaluar por profesionales y por consumidores. Y en este caso se dio cuenta que pasado un tiempo les preguntaba y les volvía a preguntar a esta gente acerca de los anuncios que habían visto hace unas semanas, si recordaban el anuncio, y ellos totalmente estaban de acuerdo en que lo tenían totalmente más fresco que aquellos anuncios que no habían utilizado esas técnicas o esos modelos creativos. Entonces, esa es una de las maneras de resaltar el valor de la utilización de los modelos creativos. Por otro lado, también, específicamente, los modelos creativos fueron mejor evaluados en actitud hacia la marca y creatividad que aquellos anuncios que no los utilizaron. Ahorita, más adelante, cuando yo les muestre las variables que utilizamos, ahorita se las voy a definir para que tengan un poquito más claro a qué se refiere cada una de estas variables. Ok, y finalmente, los modelos creativos aparecieron con más frecuencia en el análisis que Goldenberg hace creo que fueron cerca de 2,000 anuncios publicitarios ganadores de festivales de publicidad. En este caso, como el Cannes, The One Show y el Clio Awards. Goldenberg, y en este caso con Masursky en 2008, dice: metáfora, el modelo de metáfora, inversión y activación obtuvieron altos valores en comprensión, originalidad, sofisticación y unicidad. Es decir, si se considera el anuncio como único, poco común. En este caso, bueno, si se fijan, Goldenberg ya un poco más, más cercano a nosotros, y empieza a tomar otras variables en consideración, porque de inicio fueron mucho lo de si los anuncios eran más considerados más creativos. Bueno, aquí Goldenberg ya utiliza otras variables como la comprensión, la originalidad, la satisfacción y la unicidad. Y el uso continuo de estas estructuras, en este caso de esos modelos, en anuncios publicitarios no disminuye el elemento de sorpresa. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, a los consumidores a los que Goldenberg le presentó los anuncios desarrollados bajo esos 3 modelos, les dio una tabla para que ellos le evaluaran, o una escala Likert en este caso, para valorar actitudes. Y, bueno, salieron valorados alto en esas variables. Pero posteriormente, cuando Goldenberg les explica a la gente o a los consumidores, a los sujetos participantes de su investigación, que este anuncio está desarrollado bajo este modelo, este otro anuncio está desarrollado bajo este otro modelo, la gente, si vuelven a evaluar
anuncios desarrollados bajo esos mismos valores se sigue sorprendiendo de la manera en cómo se le presenta el mensaje o el producto. Lo único que cambia, chicos, en este caso es el tiempo en que la persona entiende la estructura del mensaje o entiende la manera en cómo está estructurado el anuncio. Y en todo caso, la sorpresa sigue, si le sigue gustando de la misma manera o incluso un poquito más en la manera en cómo está estructurada el anuncio publicitario. Un artículo más, o uno de los artículos más recientes que nosotros utilizamos previo a meterlo al ICORI el año pasado, dice que en este caso TV, Koslow y Parker, dice que la estrategia publicitaria, en este caso, el objetivo para el que fue desarrollado la campaña, que puede ser mejorar la imagen de marca, vender un poquito más este producto en tal mercado o en este segmento de mercado. Bueno, la estrategia es totalmente independiente, es decir, la estrategia se puede adaptar al uso de los anuncios o al uso específicamente de cualquier modelo creativo. Tu estrategia la puedes utilizar en cualquier modelo, obviamente, mientras tu anuncio o tu campaña publicitaria esté bien desarrollada, bien ejecutada, etcétera. Y finalmente, la percepción más alta de la creatividad fue más alta en modelos de unificación y metáfora, que fueron los modelos que TVIB y Koslow utilizaron, contrario a lo que utilizó con el modelo de consecuencia externa, que es un modelo que ahorita les voy a nombrar las diferencias entre otros, para que vean cuál es la diferencia. En total son 8, pero bueno, aquí lo que hizo TVIB y Koslow fueron comparar diferentes modelos. En este caso fueron 3, unificación, metáfora y consecuencia extrema, y de esos 3, los primeros 2 salieron mejor considerados en creatividad. Ahora, hablando un poquito de lo que es la literatura, es importante para nosotros, bueno, fue importante para nosotros entender a qué se refieren los modelos creativos. Y para eso, vamos a ver aquí. Los modelos creativos es una tipología propuesta por Goldenberg, específicamente con Goldenberg, que es el autor principal de estos, que establece que una parte sustancial del proceso creativo es aquel donde ustedes están pensando cómo desarrollar una idea creativa, es guiado por esquemas o pasos, como yo ya se los había dicho. El uso de estas técnicas permite presentar, en el caso, por ejemplo, si ustedes deciden utilizar un solo producto, un producto de distintas maneras, destacando atributos o características del producto de distintas maneras para transmitir un mensaje. Entonces, si yo les digo, y en el caso, por ejemplo, del experimento que nosotros desarrollamos, utilizamos nosotros una bebida sabor naranja. Lo que hicimos fue desarrollar un anuncio, utilizando ese mismo producto, los 8 modelos. Por lo tanto, el mensaje o la característica que se resalta en esos 8 anuncios basados en esos 8 modelos es totalmente distinto. Entonces, esa es la característica que tiene el usar los modelos creativos. Estos modelos creativos se dividen en 2, lo que son los que dependen del medio en donde se van a poner, o el media dependent, que como los dice ahí, emplean las características físicas del medio de la plataforma de comunicación. Y dentro de estos 4, dentro de este grupo, encontramos el modelo de unificación, activación, metáfora y sustracción. El otro grupo es el de message dependent, o el que depende del mensaje, que se enfoca en desarrollar una estructura narrativa, es decir, aquí el anuncio se desarrolla o se enfoca más en que el creativo publicitario tiene que desarrollar como un pequeño mensaje de mejor manera de un cuento, con un principio y un final, para poder ellos transmitir el mensaje de mejor manera. Este es el otro grupo, y en este grupo uno encuentra lo que es consecuencia extrema, alternativa absurda, esfuerzo extremo y el de inversión. Ahorita les voy a enseñar algunos ejemplos. El media dependent, en este caso, podemos ver unos ejemplos. En el caso de la unificación, chicos, la unificación o el modelo de unificación utiliza una característica del medio de comunicación que es utilizada para transmitir la promesa o el atributo del producto. En este caso, si ustedes ven el anuncio, les acerco un poquito más esto, ahí está. Lo que quieren resaltar aquí es la durabilidad, o bueno, la seguridad que te da el vidrio para poder tener ahí dinero. Vamos, te está utilizando el display para destacar una característica del servicio, que ellos hacen vidrios o cristales a prueba de todo, por en este caso. Ese es un ejemplo. El de activación, el siguiente, como pueden ver,
objetivo del modelo de activación tiene que el público objetivo o el posible consumidor es utilizado como recurso para revelar la promesa del producto. En este caso que yo puse aquí, que es del display rojo, déjenme les cuento, fue una campaña de Google con KitKat y les pedía, si se fijan ustedes en el anuncio, les pedía a la gente que se sentara, bueno, tiene ahí como que un banquito, le pedía a la gente que se quedara sentada ahí y decía, si tú estás aquí el tal día a tal hora te regalamos una tablet, cuando Google en aquel momento hacía una tablet. Entonces, en este caso requiere la participación del público para transmitir el mensaje o para revelar la promesa. En el siguiente modelo creativo, en este caso es la metáfora. La metáfora utiliza símbolos que existen en la mente del público objetivo y son utilizados para transmitir la promesa del producto. En este caso, bueno, si se fijan, aquí lo que hizo el creativo publicitario es mezclar el concepto de la paleta de sabor con el condón de sabor y los fusionó para poderlos transmitir el mensaje. Y obviamente es muy sencillo, pero bueno, es bastante efectivo. Y el otro, que es el modelo de sustracción. Yo creo que todos nosotros hemos visto las campañas de Absolut, y en este caso lo que hace el modelo de sustracción es quitar o características del producto, eliminar ciertas características o el producto en su totalidad para transmitir el mensaje. En este caso, bueno, quitaron toda la botella. El siguiente ejemplo que vamos a ver serían los modelos que dependen mucho del mensaje. Y en estos podemos ver de la misma manera 4 de ellos. El primero, el de consecuencia extrema. El de consecuencia extrema presenta una situación extrema o negativa acerca de lo que pasa por usar el producto. En este caso, en el anuncio, es a través de uno de que mata los insectos y los bichos. Bueno, está la efectividad del matabichos, en este caso del aerosol matabichos, que la rana ya no tiene que comer, por lo tanto, bueno, está buscando trabajar para tener comida. El siguiente anuncio es el de alternativa absurda, donde se puede ver es de una campaña o de un anuncio impreso de unas campañas de bolsas para dormir. Y dice, bueno, utilizas nuestra bolsa para dormir, es como si llevaras tu propia cama al campamento o al acampado. Entonces, bueno, ponen ahí la forma de la cama enrollada como si fuera una cama una de estas para dormir durante acampado. El siguiente es el de inversión. Perdonen. Sí, es inversión, perdón. Ups, perdón. Ok. En el de inversión, lo que hace es sugiere lo terrible que sería para el usuario. Obviamente todo lo sugiere a modo de broma, ¿eh? Acuérdense que, bueno, actualmente en la publicidad ya no sirve de nada amenazar al usuario, porque el usuario actualmente ya está súper informado, súper comunicado con estos tiempos del internet. Bueno, entonces en este caso lo que hace el modelo de inversión es sugerir lo terrible, en broma totalmente, que sería el mundo para el consumidor si no posee el producto anunciado. En este caso, Black & Decker está promocionando aquí un nivelador para tus repisas. Entonces, si no lo tienes o si no lo usas, tus repisas van a quedar mal puestas y obviamente tus figuras que tienen ahí se van a resbalar. Es una manera de resaltar que te hace falta el producto. Y finalmente, el otro, que es el esfuerzo extremo, es decir, lo que quiere decir este modelo es lo que puede llegar a ser el consumidor o el anunciante, en este caso FedEx, para proporcionarte el servicio. Aquí mismo FedEx lo dice, lo que sea posible para entregarte el producto, y es lo que hace el modelo de esfuerzo extremo. Basado en estos modelos, bueno, es que decidimos nosotros desarrollar nuestra investigación. Tenemos muy bien aclarado qué dice la literatura, cuántos modelos se han utilizado, cuáles variables se han utilizado. Entonces, nosotros lo que nos propusimos fue desarrollar una investigación con las 4 siguientes hipótesis. Primero, la hipótesis 1, que todos los modelos creativos o los anuncios desarrollados bajo los modelos creativos van a ser considerados más creativos que el anuncio control. En este caso, el anuncio control se refiere a un anuncio que no utiliza esa técnica, una de los modelos determinados por Goldenberg. La segunda hipótesis es, los modelos creativos media dependent generarán una mayor actitud positiva hacia el anuncio que los message dependent. Es decir, el primer grupo de los 4 va a ser mejor
al siguiente grupo de los 4 y que el anuncio control en respecto a actitud positiva hacia el anuncio. La hipótesis número 3 es que los media dependen generarán una mayor actitud positiva hacia la marca que los message dependen y el anuncio control. Y finalmente, la hipótesis número 4, los media dependen provocarán una mayor intención de compra que los message dependen y el anuncio control. Aquí lo que nosotros quisimos hacer es utilizar variables de marketing, porque finalmente son los que muchas veces van a obligar, bueno, van a darle un empujón positivo a, si le dices al anunciante, sabes que este anuncio no solamente es creativo, sino que, o este anuncio desarrollado bajo este modelo no solamente es creativo, sino que va a provocar que tu producto se venda más, que la actitud ante el anuncio o tu marca sea mejor. Entonces, es un argumento que tú le presentas al anunciante y obviamente él los van a ver con mejor ojo, porque finalmente lo que quiere el anunciante a la larga es que su producto se venda y que esa venta le provoque ganancias. Y bueno, establecido nosotros nuestras hipótesis, desarrollamos lo que fue los estímulos, en este caso los anuncios publicitarios. Utilizamos 32 estudiantes de publicidad en sus últimos semestres. A estos estudiantes de publicidad hicimos como unos talleres y les proporcionamos unas guías de aplicación de cada modelo. Estas guías las desarrollamos a partir del trabajo de Goldenberg y específicamente de un libro que él publicó en el 2009 que se llama The Ad Creative Code, el código de los anuncios creativos. Y a partir de ahí nosotros los desarrollamos y las ¿cómo se puede decir? Las desarrollamos las aplicamos para nuestro ejercicio o nuestro experimento. Aparte de la guía, a los estudiantes les entregamos un briefing, es decir, las características del producto, a quién va dirigido, la edad del target y cuál sería la promesa del producto. Les entregamos una imagen real del producto y el logo. En este caso, decidimos, para evitar ¿cómo se puede decir? Que la gente utilizara, o que en este caso los participantes utilizaran o se basaran en anuncios ya conocidos de marcas conocidas en el mercado mexicano, utilizamos una marca desconocida llamada Fruity, que solamente se vende en India y en Nepal, para quitarles todo ese sesgo a los estudiantes de publicidad. Entonces, ellos no sabían cuál era la marca, nunca habían visto publicidad de esta marca, entonces, bueno, estaban un poco más, en este caso, sin conocimiento. A cada estudiante, los estudiantes los separamos en grupos de 4 y cada grupo desarrolló una idea dependiendo del modelo creativo. Por lo tanto, se generaron 24 ideas desarrolladas y la mejor idea de cada equipo se seleccionó para el modelo en específico. Si las 24 ideas, una mejor o dos mejor, se ponían a valoración y se desarrollaban a partir de ahí con la ayuda de un diseñador gráfico para poder desarrollar el anuncio final, ejecutar el anuncio final. Lo que dio como resultado 8 anuncios desarrollados a partir de los modelos más un anuncio control. En este caso, el anuncio control lo desarrollamos nosotros, bueno, lo desarrollé yo y David, bueno, lo revisó, basándonos en lo que hizo, por ejemplo, Mikael Dahlen, que es un académico que estudia en la Universidad de Estocolmo, que dice que él hizo investigaciones o experimentos parecidos donde el investigador, en este caso, desarrollaba el anuncio control basado en una técnica totalmente diferente a los modelos creativos, e incluso a lo mejor sin ningún mensaje muy elaborado, sino simplemente directo. Y ahorita les vamos a enseñar los anuncios. El primero de ellos, bueno, estos son los anuncios y estos son el de unificación, que es obviamente presenta la bebida de Fruity en base a un display en la calle, bueno, presentándoles un árbol y poniendo que las botellas en lugar de las naranjas, que es una bebida de sabor naranja, que está ahí, vamos, para dar el mensaje, transmitir el mensaje que es totalmente natural. El siguiente, que es el de metáfora, obviamente se utiliza la imagen o el símbolo del mango para darle forma a la alberca, para transmitir la frescura que tiene la bebida sabor mango. El siguiente, que es el de consecuencia extrema, aquí obviamente se resalta
que el uso o que el consumidor o el usuario pruebe el mango es que la boca no se puede ver muy bien, pero bueno, obviamente la boca o la lengua en este caso tiene una textura del mango, entonces esa sería la consecuencia extrema. Es decir, tú bebes el producto, tu lengua va a quedarse con el sabor del mango natural. Los siguientes modelos son el de activación, en este caso, y desarrollamos un puzzle en un display, y obviamente aquí lo que tenía que hacer el usuario es poner todo en orden, y mientras iba moviendo las piezas del puzzle, se iban revelando pequeños mensajitos que decían para qué te servía o de qué era utilidad el mango, o sea, cuáles serían las ventajas que tiene el mango para beber. Entonces, mientras el usuario va moviendo las piezas, se le van descubriendo ciertos mensajes que refuerzan el mensaje general. Y si bien el anuncio totalmente hecho es un mango con el popote encima, es decir, que es como si el Fruity es como si estuvieras viviendo directamente del mango, sin conservadores ni todo aquello que le da un sabor artificial. Los otros modelos, en este caso es el de sustracción, en el cual los chicos decidieron quitar todo lo que es la figura, la botella, la forma del mango, y solamente le dejaron las pequeñas hojitas que tiene. Es decir, para que veas que se utiliza todo lo del mango para hacer el jugo. En este caso, obviamente, esas ondas se supone que son el jugo. El otro anuncio es el de mango para beber, muy parecido al anterior, donde se pone la persona totalmente bebiendo directamente del mango. Y el otro anuncio, el de inversión, es qué sucedería en este caso si no se tiene, en este caso el popote tiene algunas manos ahí, espero, no sé si se ven o no se puede acercar un poquito más, el popote tiene unas manos que se están agarrando de la botella, porque le encanta incluso al popote beber del mango, que no se quiere separar de la botella. Y finalmente, los del esfuerzo extremo y el anuncio control. En el esfuerzo extremo, aquí no se puede ver muy bien el mensaje, pero el mensaje que se transmite, o sea, hay un mensaje dentro de la botella y dice que se supone que el mensaje es de un náufrago, y en lugar de pedir rescate, solicita que le envíen una botella o una bebida, su bebida favorita. Entonces, esa es una manera de decir, ¿sabes qué? Lo que podría llegar a ser el consumidor incluso en esa situación por tener el producto. Y finalmente el anuncio control, como les comenté, un mensaje directo, el anuncio puesto ahí, básicamente es un anuncio desarrollado a partir, sin la utilización de los modelos creativos. Estos anuncios fueron desarrollados a partir de la participación de los estudiantes de publicidad. Y bueno, hablando de variables, si hablamos de variables, nosotros utilizamos, obviamente, nuestras variables independientes son los tipos de modelos, o sea, todos los modelos creativos que son 8 y el anuncio control. Nuestras variables dependientes fue la percepción de originalidad o creatividad en este caso. Todo el mundo, y en este caso, todo el mundo, yo creo que es más sencillo saber, a todo el mundo es muy fácil saber qué es creativo, qué no es creativo, qué es algo común, qué es algo novedoso. Entonces, bueno, eso fue. La actitud ante el anuncio. La actitud ante el anuncio es otra de nuestras variables, y la desarrollamos o la conceptualizamos como la predisposición para responder de modo favorable o desfavorable al anuncio publicitario, si le gusta o no le gusta el anuncio. Muchas veces esto recae mucho en lo que es el mensaje y sobre todo en la ejecución, que también ejecutado está el anuncio para que se le pueda entender el mensaje. La actitud hacia la marca es el reconocimiento que hace el consumidor de los valores o características de los que alardea el producto. En este caso, si tú me dices que el anuncio o que el Fruity en este caso es refrescante, pues obviamente tiene que haber una congruencia entre lo que me dice el anuncio y lo que me entrega el producto. Esa es la actitud hacia la marca. Y finalmente, la intención de compra. La intención de compra es el plan consciente del individuo para realizar el esfuerzo que lleva a la compra. Entonces, conceptualizando nosotros estas variables, nosotros desarrollamos un cuestionario basado en una escala Likert, que de inicio fue de 1 a 5 puntos, pero tras la prueba piloto decidimos expandirlo a 9 puntos. ¿Por qué decidimos expandirlo a 9 puntos? Porque en la prueba piloto vimos que no se podría distinguir cuál modelo era mejor del otro, o entre sí, o del control.
En aquel momento, el estadista que nosotros utilizamos y que me apoyó durante toda la investigación, me dijo que obviamente lo mejor para nosotros era abrir la escala para poder identificar de mejor manera cuál modelo era mejor respecto al anuncio control. Y eso fue lo que hicimos. Utilizamos 2 preguntas por cada variable, a excepción de originalidad, porque pues, no, la originalidad llegamos al acuerdo de que la originalidad como concepto es fácil de distinguir y de valorar. Sin embargo, a las otras variables solamente hicimos 2 preguntas por cada una, porque son conceptos un poco más difíciles de entender, sobre todo para las personas que nosotros utilizamos como para que contestaran estas preguntas. Y obviamente nos ayudaba de soporte. Si veíamos que a lo mejor en alguna de ellas contestaban positivamente o negativamente, podíamos hacer una comparación con la siguiente pregunta. Y finalmente, esto fue, bueno, la escala Likert fue alrededor de 14, 13 preguntas. También la desarrollamos a partir de medir el tiempo, de ver, ¿cómo se puede decir?, de ver investigaciones previas de cuánto tiempo es conveniente quitarles el tiempo a los participantes, porque si tú no lo haces de manera corta, precisa y que las preguntas se entiendan, obviamente los participantes iban a perderse, a aburrirse y a contestarte automáticamente. Entonces fue una de las situaciones que hicimos. Aparte de nosotros acomodar de manera aleatoria las preguntas para que ellos no se fueran así como que A, B, C, D, o sea, sabiendo el orden, sino para darles como que el reto de que siguieran leyendo las preguntas. La muestra. Nuestra muestra fue conformada por 396 participantes, de cuyos, el 58% fueron mujeres. Utilizamos, el rango de edad en este caso fue de 18 a 25 años y utilizamos una plataforma online porque fue mejor para entregarles la plataforma en lugar de en hoja y que contestaran y todo eso. Aparte, la plataforma que utilizamos en aquel momento nos entregó obviamente tablas totalmente con los valores absolutos o los datos totalmente brutos para yo nada más pasarle los datos al estadista y que el estadista, bueno, hiciera su magia en este caso. Utilizamos lo que fue un diseño de bloques aleatorios incompletos. Este diseño de bloques aleatorios incompletos nos permitió que 3 anuncios basados en modelos fueran evaluados aleatoriamente por cada persona. Era imposible para nosotros solicitarle a las personas que evaluaran los 9 anuncios. Una persona evaluando 9 anuncios, híjole, y sobre todo las 13 preguntas, preguntarle a todos los participantes las 13 preguntas sobre el mismo anuncio y otra vez, pues obviamente era distinto. Entonces, nuestro objetivo fue que presentarle de manera aleatoria los 9 anuncios a una persona para que él solamente evaluara 3 anuncios, de tal manera que nos asegurábamos tener por al menos 100 respuestas por cada anuncio. Por lo tanto, íbamos a tener alrededor de 900 respuestas para cada anuncio. Por lo tanto, esto fue lo que hicimos. Y obviamente, bueno, aquí está, mira, 132 evaluaciones para cada anuncio. Y el alfa de Cronbach, en esto se quiere decir a la confiabilidad de nuestro cuestionario. Nuestro estadista nos dijo que arriba de 0.900 nuestro cuestionario era confiable, que podíamos tener datos seguros, confiables. Utilizamos un 95% de error, un margen de error, un 95% de confianza. Entonces, esto es lo que utilizamos. Y finalmente, ¿cuáles fueron los resultados? Para obtener nosotros los resultados, hicimos un análisis ANOVA. El ANOVA lo que nos permitió, chicos, fue identificar qué modelos son mejor o fueron mejor evaluados o valorados en cada una de las variables contra el anuncio control. Aquí hago el hincapié, los modelos, ahorita les voy a enseñar las tablas, los modelos por encima de la franja gris, que ahorita que van a ver en las tablas, son las mejores piezas publicitarias de acuerdo a la muestra utilizada. Y para empezar, por ejemplo, vemos el nivel de originalidad o creatividad de los anuncios. Si se fijan, tenemos como mejor evaluado al modelo de activación, al modelo de metáfora, voy a acercar un poquito más esto, al modelo de alternativa absurda y al modelo de unificación, que todos esos 4 son
3 de ellos son media dependent y uno es message dependent. Por lo tanto, esta tabla nos permitió valorar y poner a análisis nuestra primera hipótesis, que decía que todos los modelos creativos, media y message dependent, serán considerados más creativos que el anuncio control. En este caso, no es posible. Pongo ahí hipótesis 1 casi confirmada, porque se nos coló, en este caso, se nos colaron dos modelos creativos media dependent, que son alternativa absurda y consecuencia extrema, y ya, en este caso. El único, por ejemplo, que no fue considerado o valorado mejor que el control, e incluso está por debajo del control, fue el modelo creativo de inversión, que se quedó por abajo. Si se fijan en la media, es 4.60 por la media de 4.70 del control. Por lo tanto, la hipótesis 1 se quedó casi confirmada. En la siguiente tabla, que se refiere a la actitud hacia los anuncios, se puede ver que los modelos de activación, metáfora, unificación, subtracción, todos correspondientes a los modelos creativos media dependent, están arriba, pero también se nos coló ahí, obviamente el modelo de alternativa absurda también fue considerado mejor que el control. Si se fijan, los que están abajo de la tabla, que son el esfuerzo extremo, la consecuencia extrema, están por encima del control, pero ¿por qué no se les pone encima? Porque aquí hay un término que el estadista nos ¿cómo se llama? Nos mencionó, que no son significativamente diferentes. No hay una significación para poderlos determinar como diferentes. ¿Cómo se los explico? Les puedo decir, por ejemplo, si ustedes se fijan en la fila de la media, el modelo de esfuerzo extremo y el de consecuencia extrema tienen una media arriba de 5.84 y 5.61. Pero en lo que son los límites inferiores y límites superiores, se cruzan con el control. O sea, la media representa, como que, ¿cómo les puedo decir? Un valor que se puede repetir, pero sin embargo hay un rango donde esa media se mueve. Y ese rango donde esa media se puede encontrar, se tocaba con el rango del anuncio control. Por lo tanto, no hay una diferencia significativa. Tanto si yo vuelvo a repetir el anuncio o el experimento con los mismos anuncios con otra muestra, me pueden salir diferente o me pueden salir igual al control. Entonces, aquí el estadista nos recomendó específicamente que esa diferencia, a lo mejor de centésimas o de décimas de número, no era lo suficientemente no era lo suficientemente válida para nosotros decir, ¿sabes qué? Estos controles o estos modelos los puedes poner por encima de la franja gris. Entonces se quedan igual. Por lo tanto, la hipótesis 2, en este caso, que dice, los modelos creativos del tipo media dependent generarán una mayor actitud positiva hacia la marca que el anuncio control. Se queda casi confirmada, porque los media dependent sí están ahí, pero el modelo de alternativa absurda, que es message dependent, se coló. La siguiente tabla, chicos, en este caso, es la actitud hacia la marca. En este caso, la actitud hacia la marca, ustedes pueden ver que los media dependent se repiten, igual que la alternativa absurda, igual se repite por encima de la franja. Lo mismo sucedió aquí con la consecuencia extrema y el esfuerzo extremo y la inversión. No había diferencia significativa, por lo tanto se quedan o se consideran igual que el control o por abajo del control, como es en el caso de inversión. Por lo tanto, la hipótesis número 3, que dice los modelos del tipo media dependent generarán una mayor actitud hacia la marca que los otros anuncios, message dependent y anuncio control incluido, se queda casi confirmada también, porque se cuela aquí la alternativa absurda. Finalmente, en la última variable, que fue la intención de compra, podemos ver en este caso que la hipótesis número 4, que dice que los modelos del grupo tipo de media dependent provocarán una mayor intención de compra. Y aquí la hipótesis número 4 sí se confirma totalmente, porque ninguno de los modelos pertenecientes al tipo message dependent se quedaron por debajo de la franja gris, compartiendo medias o rangos de diferencia con el control.
por lo tanto no hay una diferencia significativa que nos permita decir, ¿sabes qué? Pongámoslos encima de la línea gris. En este caso, la hipótesis número 4 se confirma. Todos los modelos del media dependent son mejores al provocar la intención de compra, para generar la intención de compra. Entonces, en este caso, nuestra hipótesis número 4 sí se confirma como tal. En base a estos resultados, nosotros tenemos en esta tablita, si ustedes ven, aquí están las 4 variables y una pequeña palomita con los resultados, positivos, negativos. Los modelos de activación, metáfora, unificación pertenecientes al media dependent son los que salieron mejor evaluados en originalidad, actitud ante el anuncio, actitud de la marca e intención de compra. ¿Qué significa esto desde el punto de vista profesional? Bueno, que los modelos son una buena herramienta para guiar la creatividad durante el proceso creativo. Pero sobre todo, tú puedes, como profesional académico, a lo mejor si te consulta un anunciante, si te consulta una agencia, en este caso a lo mejor específicamente para este producto o esta categoría de producto que fue una bebida sabor mango, y te preguntan, ¿sabes qué? ¿Qué medio o qué manera me recomendarías para desarrollar nuestros anuncios? Tú puedes ir y decirle, ¿sabes qué? Si utilizas cualquiera de estos 4 modelos creativos, no solamente tu anuncio va a ser más original o más creativo o va a ser considerado más creativo, sino que aparte la actitud ante el anuncio va a ser también muy positiva. La actitud ante la marca va a ser positiva y lo más importante, la gente te va a comprar el producto que está en esos anuncios. Por el contrario, los modelos que no salieron en este caso ganadores, que son las alternativa absurda, esfuerzo extremo, consecuencia extrema e inversión. Si se fijan, hay una variación. Por ejemplo, el de alternativa absurda que salió muchas veces por encima de la línea gris, pero falló en intención de compra, pues obviamente ahí es una manera, o sea, ¿cómo le recomiendas eso al anunciante o a la agencia de publicidad que lo anuncie, que lo utilice cuando a lo mejor al anunciante le interesa que la gente compre su producto y falló por ese lado? Entonces, bueno, ese es el resultado. Los resultados de nuestra investigación fueron incongruentes con lo que se pudo o se ha ido realizando en otras investigaciones previas, que muestran una relación, sobre todo una relación muy positiva entre anuncios desarrollados o valorados de manera positiva en creatividad, siempre van a tener una actitud hacia la marca, una actitud hacia el anuncio de manera positiva y van a generar una mayor intención de compra. Es decir, si tú utilizas estos modelos creativos, siempre vas a obtener esas cuatro variables de manera positiva y obviamente la recomendación de la utilización de estos anuncios o de estas técnicas creativas, pues obviamente es mucho mejor. Esto también nos da a entender que, por ejemplo, diferentes modelos, es decir, diferente manera de exponer o de ejecutar creatividad, da resultados diferentes. Si se fijan, la diferencia está entre los dos tipos, los modelos media dependent y los modelos message dependent. Ok, bueno, en base a esta investigación o en base a la tesis y posteriormente investigación, que nuestra investigación tuvo ciertas limitaciones en este caso. Nuestras limitaciones en este caso fue que solamente utilizamos una sola marca y una sola categoría de producto. Nosotros podríamos reforzar rehaciendo toda esta investigación, rehaciendo todo este experimento, utilizando diferentes categorías de producto o diferentes marcas. A lo mejor si yo utilizo otra marca, a lo mejor de un refresco diferente o de otro distinto, podemos ver si ese resultado se repite. Entonces ya podríamos tener un poco más de datos que nos refuercen el uso de los modelos creativos. Hasta este momento, estos datos nos dicen que en la categoría de producto, bebida de mango, marca Fruity, si utilizas estos 4 modelos, estos 4 modelos pertenecientes al media dependent, tus anuncios van a ser considerados mejor, van a tener mejor intención de compra, mejor actitud hacia la marca, mejor actitud hacia el anuncio. Pero hasta ahí. Aparte, otra de nuestras limitaciones es que solamente fue un experimento desarrollado en México, en este caso, y específicamente en la ciudad, en el estado en donde vivo, que es Guanajuato. La cuestión aquí sería utilizar
desarrollar el estudio en diferentes ciudades, en diferentes ámbitos, para ver si esos resultados se repiten o cuál ver la diferencia. Solamente otra limitación es que utilizábamos solamente anuncios impresos. Actualmente, bueno, como todo el mundo sabe, ahorita con todo lo que es los medios digitales, sería interesante conocer la aplicación de estos modelos al digital marketing, a la publicidad digital, para ver si esos resultados se repiten o son totalmente diferentes. Y finalmente, otra limitación es que las ideas creativas que nosotros utilizamos fueron generadas por estudiantes de publicidad. Sí, son estudiantes de publicidad y dentro del área de la publicidad, pero yo creo que en este caso ideas generadas a partir de profesionales creativos siento que hubieran sido mejor ejecutadas en este aspecto. Bueno, estoy haciendo una hipótesis o pensando así, pero creo que las ideas podrían estar mejor ejecutadas. Nuestra intención en este caso fue desarrollar ideas basadas en profesionales, pero nos pusimos en contacto con ellos y algunos de ellos definitivamente nos dijeron no tenemos tiempo, a lo mejor más adelante, y bueno, ya no podíamos perder más tiempo desarrollando yo esta tesis. Y finalmente, por ejemplo, las futuras líneas que nosotros podemos desarrollar a partir de esta investigación. Podemos desarrollar una investigación donde comparemos no solamente los modelos contra un anuncio control, sino modelos contra modelos, para decir específicamente, el modelo de unificación es mejor que el modelo de inversión. Nosotros en la tesis hicimos un análisis comparativo entre modelos muy superficial, pero obviamente se puede profundizar un poquito más para desarrollarlo de mejor manera, para utilizar otra vez otras variables incluso, para poder determinar qué modelos es mejor ante el otro modelo. Y finalmente otra futura línea que nosotros podemos encontrar es obviamente los análisis transculturales. Comparar los resultados de México a lo mejor con España, con Colombia, con Estados Unidos, con Brasil, etcétera, para ver si la aplicación de estos modelos o el uso de estos modelos durante el proceso creativo para encontrar la idea creativa en verdad nos arroja resultados positivos de la misma manera como pasó aquí en México. Y eso fue una de las, ¿cómo se puede decir?, de las razones por lo que nosotros utilizamos la tipología de Goldenberg, la taxonomía de Goldenberg. Porque hasta la investigación desarrollada en mi tesis, toda la literatura alrededor de los modelos creativos estaba desarrollada en Estados Unidos, estaba desarrollada en Europa, estaba desarrollada en el Oriente, específicamente, bueno, de donde es el Goldenberg, que es en Israel, pero no había nada que arrojara datos de países hablantes del español, en este caso México o latinoamericanos. Sí, bueno, y creo que sigue habiendo muy poco. Entonces, bueno, esa es una de las futuras líneas de investigación. Y bueno, aparte utilizar otros productos, otras categorías, como yo los había citado, y bueno, eso sería hasta el momento, ahora sí que fue todo la investigación que desarrollamos. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan aquí adelante, me lo pueden decir y adelante. Hola, Alex. Dime. Gracias por la presentación. A ver, las preguntas, a ver si sale alguna ahora, pero me han hecho... John me hace una pregunta. ¿Qué consejos nos puedes dar para identificar las variables adecuadas y sus escalas de validación? Muy parecido a lo que dijo, ¿cómo se puede decir?, Saraí. Obviamente, depende mucho del área de donde van ustedes a aplicar todo eso. Yo les puedo decir que, por ejemplo, que yo para identificar las variables estuve revisando paper tras paper tras paper, no solamente de marketing o de publicidad, sino, por ejemplo, de psicología, de sociología. Obviamente las fuimos descartando, pero lo que yo les puedo recomendar y lo que hacía mucho David es que si tú encuentras un paper en el Journal of Marketing Research, en el Advertising Research, todo esto, siempre busques las citas de ese mismo paper, porque esa cita o ese mismo autor que utilizó otras citas te va a guiar o te va a llevar a otra cita y te va a llevar a otra cita. Entonces, eso yo fue lo que utilizar mucho. Entonces, buscar papers del área donde tú vas a aplicar el experimento y buscar basándote mucho en la bibliografía. Ahora, nosotros cómo identificamos nuestras variables? Lo que nosotros decidimos fue analizar
las variables y los instrumentos que cada académico o cada investigador utilizó. Incluso me vi escribiendo, por ejemplo, me vi escribiendo a Goldenberg, me vi escribiendo a otros autores, a Kozlow, para pedirle que me facilitaran sus instrumentos de validación o sus instrumentos de valoración, porque muchas veces esos papers o los papers que se publican en las revistas científicas, la mayoría de las veces no traen la herramienta, no traen el cuestionario, no traen las preguntas. Entonces yo me vi escribiendo a los autores directamente, y los autores en la mayoría de las situaciones, bueno, si bien recuerdo, en todos los casos me respondieron correctamente y se ponían a, ¿cómo se puede decir?, al servicio, ¿no? Si necesitas más datos, en cuanto les decías que tú utilizabas su investigación de inspiración para tu tesis, vamos, te soltaban toda la información que tú quisieras, ¿eh? Lamentablemente es que en eso hubo mucha apertura. Por lo tanto, yo les recomiendo andar buscando mucho en revistas científicas. Si encuentran un paper, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, aquí yo tengo uno, pues obviamente lo subraya y se van a las referencias. Y para seguir buscando esa cita que él utilizó. Y ya cuando tienes el instrumento que ellos utilizaran, pues identifica de qué manera lo utilizó, para valorar qué, para evaluar qué, y tú ves, y así vas tú identificando si esas variables que ellos utilizaron te sirven a ti. Porque, bueno, por ejemplo, yo puedo decirles, por ejemplo, que desde el punto de vista de la creatividad y todo esto, la creatividad, y depende mucho del profesional, del investigador. La creatividad la han evaluado desde, por ejemplo, como dice, como algunas variables que cito ahí, desde unicidad, comprensibilidad, artistry, que en este caso se podría decir atractivo. Lo que corresponde aquí para ustedes es, si encuentran una enorme cantidad de variables, es enfocarse y centrarse en las variables más comunes, así como hizo Saraí, desarrollar una tabla y ver cuántos autores utilizan la variable de atractivo, cuántos de comprensibilidad. Y yo les recomiendo utilizar las variables más citadas, porque es el mejor refuerzo que ustedes pueden tener. Ustedes tienen ahí un soporte académico que les puede decir, ¿sabes qué? Que cuando llegue el momento de que ustedes les pregunte el tribunal, ¿por qué decidiste utilizar estas variables? Uno puede decir, ¿sabes qué? De acuerdo a tales estudios, nosotros hicimos un análisis de las variables que se han ido utilizando y identificamos estas 4 que van de acuerdo al objetivo de nuestra investigación. Siempre vean los objetivos, el objetivo de esta paper contra el objetivo de que ustedes tienen esa tesis. Y si muchas veces es muy fácil identificar que luego comparten objetivos, y en otras ocasiones no tanto, necesitan profundizar más, pero bueno, esa es principalmente ¿cómo se puede decir?, la manera que yo les puedo decir. De esa manera ustedes van a identificar cuáles pueden utilizar y cuáles no. A ver. Raúl, hola, sí. Juan te pregunta si, dice, ¿no? Te topaste con casi muy creativos pero poco exitosos en la intención de compra. Y cerramos con esta pregunta. ¿Te topaste con casos muy creativos pero poco exitosos en la intención de compra? Específicamente en los de que desarrollamos, pues bueno, sí, la verdad es que sí, pero muchas veces, bueno, al estar nosotros analizando los datos que obtuvimos y también platicando, bueno, porque hicimos muchas reuniones entre David, entre el estadista y yo, y tratábamos de analizar por qué obtuvimos esos datos. Y obviamente el estadista nos pedía o nos decía, ¿saben qué? Si quieren ver si estos datos o estos malos datos, sobre todo en la intención de compra, que me voy a regresar rápidamente. Déjame ver, resultados, intención de compra. Por ejemplo, en estos datos, es en la siguiente tabla donde ustedes pueden ver, aquí, ok. Si se fijan, la mayoría de los anuncios pertenecientes al grupo de Message Dependent, todos salieron mal valorados en intención de compra. Nosotros platicando con el estadista, que David y yo platicando con el estadista nos daba a entender que la única manera de poder
saber si estos modelos iban a obtener los mismos resultados es repetir el experimento, pero repetir el experimento con diferentes categorías de producto. Y esa es una de las líneas futuras. Para poder saber si existen o si ese resultado en intención de compra se repite, hay que repetir el anuncio muchísimas veces, utilizando diferentes segmentos de mercado, utilizando diferentes categorías de productos, utilizando diferentes marcas para poder determinar si en verdad el modelo aquí fue ¿cómo se puede decir? El que nos dio este resultado, o fue finalmente la idea creativa que sustenta el anuncio la que está mal ahí. Y obviamente esa es otra línea de investigación un poco más adelante que espero poderla exprimir para finalmente desarrollar y nosotros comprender si los resultados, si los modelos creativos como tal siempre te van a dar resultados positivos, o también depende muchísimo del tipo de modelo y quién te genere la idea creativa para desarrollar esto, para desarrollar cada anuncio en este caso. Raúl, pues muchísimas gracias por tu presentación. Y ahora vamos a pasar a la siguiente presentación, que es a Clara. Clara Montes es exalumna del grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Además, bueno, hasta ahora ha sido profesora en un par de asignaturas en el grado. Y tengo que decir con orgullo que, bueno, recientemente ha sido galardonada con una beca de la Caixa para el Imperial College de Londres, que es una de las mejores becas, por no decir la mejor beca que se da en este país. No, además de eso, y luego ya ella os dará más detalles sobre ella misma, ha sido la responsable de TED Woman en Barcelona y entiendo que todos conocéis a TED, y bueno, os dejo con ella porque es una experta en sacar dinero donde no hay y nos lanzará 4 ideas para ver si de vuestra tesis, pues bueno, podéis conseguir financiación, porque claro, hacer una tesis si no tienes beca pues es duro, pero bueno, hay que buscar mentores. Clara, tot teu, merci. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien allí donde estéis todos. Gracias, David, por la invitación. Es un placer estar aquí. Lo único que te voy a pedir es que me digas cómo se comparte la pantalla aquí, porque normalmente uso otras herramientas. Tens al centre de la barra tens com una fletxeta. Aquí. A ver. Vale, ¿ahora veis mi pantalla? Sí. ¿Sí? Vale, genial. Bueno, pues yo voy a hablaros del arte de desarrollar y negociar sponsorships, como decía David, y estoy muy feliz de hablaros de este tema porque es un tema que me encanta, es algo que disfruto mucho hacer porque te empodera un montón y porque al final te abre muchísimas oportunidades para cualquier proyecto que hagas, pero también a ti personalmente. Así que muy feliz de hablaros de este tema. Muy brevemente sobre mí, porque David ya me ha presentado. Yo estudié el grado de Publicidad y Relaciones Públicas y luego me fui a Estados Unidos con una beca a estudiar en Georgetown un programa de liderazgo global. Profesionalmente he trabajado en publicidad y en comunicación en agencias como, por ejemplo, Ogilvy. Luego me metí en la industria de la innovación y el emprendimiento, llevando proyectos y eventos internacionales y, por tanto, también desarrollando partnerships para estos proyectos y eventos. Empecé a liderar TED en Barcelona, primero con TEDx Barcelona y luego TEDx Barcelona Women, porque descubrí mi propósito de luchar por la igualdad de género. Luego empecé a dar clases también en la UAB, en creatividad y luego en negociación y en liderazgo hasta ahora. Y también soy consultora en liderazgo, innovación y diversidad. Pero bueno, todas estas actividades las voy a parar ahora para, como decía David, irme a Londres con la beca de la Caixa a estudiar un máster en innovación, emprendimiento y management. Entonces, esto para que sepáis un poco de dónde vengo y las cosas que hago. Pero bueno, esas son algunas de las áreas con las que he trabajado, algunos proyectos que he creado o algunos sponsorships que he cerrado para que veáis que, bueno, esto realmente sí que lo aplico. Y bueno, pues empezamos, ¿os parece bien? Quisiera empezar primero dando una base de lo que son los sponsorships, ¿no? Cuando pensamos en sponsors, normalmente pensamos en empresas, pero realmente un sponsor puede ser una persona, puede ser una organización o puede ser incluso un gobierno, una administración, pero siempre es un ente que nos apoya a nivel personal, a nivel de nuestro proyecto de investigación o empresarial, de
un evento que estemos organizando, que casi siempre ha sido mi caso, de hecho, y que nos apoya a nivel de capital financiero, capital intelectual o en especias, ¿no? Digamos, con productos o servicios. ¿Qué es un sponsorship? Entonces, es como una relación de dos vías, bidireccional, en la que ambas partes se benefician, se aportan valor la una a la otra porque consideran que lo tienen y que se lo pueden aportar al otro y que, por tanto, esperan ese valor. Cuando pensamos en sponsorship sí que pensamos de una manera más marketingiana normalmente, pero un sponsorship puede venir desde marketing y comunicación, desde responsabilidad social corporativa, lo cual también es muy común cuando las marcas buscan tener un impacto social en sus comunidades, pero también puede venir de cualquier departamento, de recursos humanos, de estrategia y puede ser más táctico o más estratégico. ¿Cuáles son los beneficios que tiene un sponsor, ¿no? O sea, un sponsorship para la persona o organización que está siendo sponsorizada? El primero de todos es la validación del valor que aportamos, ¿no? A nivel personal o a nivel de nuestro proyecto, que esto es muy importante porque al final alguien nos está apoyando y está al final afirmando con esta acción que valemos la pena o que lo que hacemos vale la pena. O sea, esto es muy importante. Luego, el acceso a capital financiero, si lo que estamos pidiendo es dinero, que nos ayude a hacer nuestro proyecto más grande y mejor, por supuesto. El acceso a productos, servicios, conocimiento, experiencias, oportunidades, a veces internacionales. El acceso a una audiencia o a una red, a un club, a veces como más cerrado o más de élite, podría ser. Pero en cualquier caso un grupo que nos interesa. El aumento de nuestra visibilidad, ¿no? Y de nuestra reputación, por lo tanto, porque al final estamos diciéndole al mundo, mira, esta persona o esta organización nos apoya. Y como os decía antes, y esto para mí creo que es algo que os quiero transmitir también, que es muy positivo, aunque no solemos pensar en ello, que es la sensación de empoderamiento, de libertad, de independencia y de confianza en uno mismo que se genera o se consigue cuando uno apuesta por uno mismo y por su proyecto y consigue resultados y consigue que otros le apoyen. O sea, esto también quería hacer bastante énfasis. Pero ¿cuáles son los beneficios para los sponsors, ¿no? Para los que apoyan a los demás y a sus proyectos? Pues, por supuesto, tener acceso a un producto, a un servicio, a una investigación, igual en vuestro caso, a conocimiento concreto de este investigador o de emprendedor o de quien sea. Acceso a su audiencia, a su red, ganar visibilidad, ¿no? Al final, cuando una marca sponsoriza, por ejemplo, en este caso, mi TED de mujeres, está diciéndole al mundo, hey, me interesa la igualdad de género, la apoyo, soy una marca comprometida, diversa, inclusiva. Al final, estamos diciendo mucho cuando ponemos dinero o ponemos cualquier otro recurso en alguien o en algo. Mejorar nuestra reputación y, en el caso de los sponsors, también tener impacto social positivo, ¿no? Tanto si ayudo a un proyecto, a un emprendedor, a un investigador, estoy ayudándole a mejorar el mundo, a mejorar una industria, a avanzar hacia el final, hacia algo que vale la pena. Pero ¿qué nos requiere tener sponsors, conseguir sponsors? Lo primero y lo más importante, y sin esto no vamos a ningún lado, es generar valor. Esto sería lo que tendría que ser nuestra obsesión. Hacer las cosas tan bien que lo que hacemos es imprescindible para los demás o para alguien en concreto, ¿no? Para un individuo, para una organización, para una administración, para una universidad. Tenemos que aportar valor y esa tiene que ser nuestra obsesión, porque si lo demás lo hacemos muy bien, pero al final no aportamos valor al final del día, cualquier sponsorship que cerremos va a ser a corto plazo y nadie va a volver a repetir con nosotros, ¿no? Al final es como todas las relaciones, sean sponsorships o no, se basan en algo tan sencillo como esto. Luego, tener una estrategia de desarrollo de sponsors bien definida, inteligente y consistente, tener una aproximación ambiciosa, o sea, pensar en grande, ser activo, ser positivo y ser consistente. Y digo esto porque al final cuando intentamos cerrar sponsors o levantar dinero o generar relaciones vamos a recibir muchísimos nos. Entonces es muy importante que sepamos muy bien por qué lo hacemos, que tengamos en mente ese valor que creamos y que lo que hacemos nos importa de verdad para no desfallecer por el camino y mantener la ilusión. Porque si tú no estás ilusionado, no ilusionas a nadie, pero si lo estás, al final acabas convenciendo a mucha gente. Entonces, también desarrollar esos skills, esas habilidades de venta, de negociación, de comunicación, que son absolutamente imprescindibles. Trabajar la empatía, ¿no? Para saber leer lo que quiere la gente, lo que siente, lo que están haciendo, la fortaleza para seguir avanzando aunque te digan que no o aunque no te contesten, la asertividad para trazar los límites y mantenerlos cuando sea necesario en las negociaciones o en el proceso de venta, la flexibilidad para saber ceder también, porque en una negociación esto es muy importante, y la paciencia en general. Porque, por ejemplo, sobre todo cuando lidias con la administración es muy lenta, las universidades públicas también suelen ser bastante lentas y las corporates también. O sea, a no ser que trates con empresas medianas o
o incluso startups, la mayoría de sponsors potenciales suelen ser bastante lentos, así que tienes que tener esto en cuenta. Luego, conceptos claves sobre sponsorship development y negociación. En primer lugar, value proposition, ¿no? La proposición de la propuesta de valor, digamos, que es al final un término muy marketingiano, pero que se basa en algo tan sencillo como cuál es el beneficio que tú le prometes a ese sponsor potencial, ¿no? Si yo te apoyo, te doy dinero, te doy lo que sea que me estás pidiendo, ¿qué obtengo a cambio? Esto lo tienes que tener súper claro y resumido en una sola frase. Si no lo puedes resumir en una sola frase es porque no lo entiendes, así que tienes que sintetizarlo aún más. Por otra parte, me gustaría hablar de este concepto que a mí personalmente me interesa mucho, que es el poder. Los estudios demuestran que cuanto más poder tienes y más sensación de poder tienes, bueno, mejor se predice el éxito en una negociación. ¿Por qué? Porque el poder o la sensación de poder te hace un negociador más valiente, más optimista, más confiado, más proactivo. O sea, das lo mejor de ti, estás en la situación de dar lo mejor de ti. Pero también te vuelve más resistente a las tácticas del otro lado de la mesa, ¿no? del negociador. Porque tienes más sensación de poder, sientes que no dependes tanto del resultado de esa negociación en concreto, eres más resiliente, tienes más coraje. O sea que es importante tener y sentir que tienes poder. Y por eso os quiero hablar de 4 fuentes de poder que me parecen muy interesantes. La primera de todas y la más importante es las alternativas. Bueno, esto en todo en la vida, pero también en sponsorship, cuantas más puertas toques y más caminos abras, mejor, porque entonces dependes de menos caminos en concreto. Entonces, si uno se fastidia al final y no sale, no te vas a morir, no se siente como un drama y al final todo se relativiza mejor que si solo has apostado todo a uno, ¿no? Entonces, esto es lógico, pero hay que tenerlo siempre en cuenta y, o sea, desligarte tanto emocionalmente de uno en concreto de tus favoritos, no ir a masivamente, ¿no? Tomar massive action, que dice Anthony Robbins, pues esto es el secreto un poco. Desapegarte un poco y escribir y contactar a muchísimos potenciales sponsors, porque entonces incrementas tus posibilidades y te vuelves más independiente y, por lo tanto, más poderoso. La información es otra fuente muy importante. Al final, ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase de la información es poder? Porque es que realmente lo es. Cuanto más sepas de tu interlocutor, de tu potencial sponsor, más sabrás qué prefiere, qué es lo que le importa, qué es lo que le preocupa, cuáles son sus límites por arriba, por abajo, cuál es su cultura, ¿no? Y, por lo tanto, cómo tengo que tratarle. Cuantos más información tengas de tu sponsor potencial, más fácil es que sepas cómo adaptar la comunicación y el trato con él o con ella. El estatus, por otra parte, que al final es importante en todas las relaciones sociales, pero aquí también. Si te ven de una forma, te tiene un poco en alto, digamos, y tienes una buena reputación en tu industria, en tu profesión, bueno, es más proclive que te traten de una forma con deferencia, que estén más abiertos a las cosas que propones y que al final tengas más chances, más posibilidades de conseguir lo que quieres. Y esto al final transmite confianza, pero también competencia. Del último, horseman, o un poco fuente de poder, digamos, sería el capital social, que es decir, la red un poco social que tienes, cuántas conexiones tienes, cuán influyente eres. Porque al final esta fuente se alimenta o facilita otras fuentes, como por ejemplo el estatus. Eso no significa que tengas que tener las 4 fuentes y si no, no vas a poder negociar, pero cuantas más fuentes de estas tengas, mejor, por supuesto. Entonces, otro concepto que es muy importante en negociación es el BATNA, que igual habéis escuchado porque es bastante famoso, que en inglés es Best Alternative to a Negotiated Agreement, o sea, es la mejor opción o la más ventajosa que podrías conseguir si esta no se cerrara. Entonces, cuanta más opciones tenemos, ¿no? Más BATNAs o mejor BATNAs igual tenemos. También, ¿qué BATNA tenemos? Es importante. Si tenemos un BATNA, o sea, otra opción que tampoco es muy buena, esto al final baja un poco el listón y puede empeorar. Por ejemplo, esto es interesante, es mejor no tener ningún BATNA, ninguna alternativa, que tener una que sea mala, porque entonces la comparación y el marco de referencia baja. Es interesante, pero bueno, el BATNA en sí es muy importante también de tenerlo. Siempre buscar alternativas y buenas alternativas. Luego, otro concepto interesante es el Zone of Possible Agreement, o sea, un poco la zona en la que nos podemos poner de acuerdo potencialmente con el sponsor, ¿no? Si yo el mínimo que quiero aceptar por un proyecto de investigación, me invento, son $30.000 y el sponsor lo máximo que está dispuesto a pagar es $40.000, pues esa es la zona, ¿no? El intermedio entre los dos es donde nos podríamos poner de acuerdo. Luego, otro concepto es el DEC,
que igual os suena, sobre todo se utiliza mucho en el mundo de la innovación y el emprendimiento, pero bueno, también en empresas, ¿no? El deck al final es la presentación de pitch, el PowerPoint, digamos, o el keynote, depende de cómo lo hagas, que le envías a un potencial sponsor y que al final te está sirviendo para venderte, bueno, normalmente vender tu proyecto o venderte a ti como persona, pero bueno, también podrías utilizarlo para venderte a ti. Y este deck tiene que contener información sobre ti, tu proyecto o tu organización, pruebas, idealmente, de tu éxito anteriormente, clipping a lo mejor de apariciones en prensa si tienes o de publicaciones en el caso de que seas un investigador, por ejemplo, referencias personales o profesionales, la propuesta de valor, esto es muy importante, ¿no? ¿Qué beneficios te doy como sponsor? Propuestas igual por niveles de sponsoring, que esto es muy común, por ejemplo, en eventos, ¿no? Pues Platinum, Gold, lo que sea. Entonces, cada una tiene más o menos beneficios y el sponsor tiene que dar más o menos dinero o producto o lo que dé en este caso. Y luego, por supuesto, la información de contacto para que podáis avanzar en el trato, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollar sponsorships sabiendo estos conceptos básicos ya? La primera fase es establecer goals que sean smart, ¿no? Que sean específicos, que sean medibles, bueno, que sean todo esto en time, realistas. Entonces, definir tu target y sus motivaciones. O sea, por ejemplo, en el caso del TED Women, que nosotros organizamos, lo que hacemos es targetear a empresas corporates, porque también son las que más dinero tienen y más comprometidas están con esta causa normalmente, que crean en un mundo diverso e inclusivo a nivel de género y que estén comprometidas con crear un mundo que sea, bueno, que tenga, en el que mujeres y hombres tengan la misma voz, los mismos derechos y las mismas oportunidades de tener éxito. Pero nuestro target más concretamente nuestros buyers, o sea, nuestros compradores, digamos, son directores de recursos humanos, de marketing y de diversidad. Entonces, tenéis que pensar quién es mi comprador potencial y en qué empresas o en qué organizaciones o en qué administraciones está ese comprador potencial y entonces cómo contacto con ese comprador. Porque tienes que ir, cuanto más concreto, mejor. Tienes que definir qué es lo que le preocupa, qué es lo que le motiva. Tienes que saber todas esas cosas, saber cómo encontrarle, cómo contactarle mejor. Cuanto más sepas sobre tu buyer, más fácil será venderle. Luego, diseñar una estrategia, ¿no? Por ejemplo, en términos de approach de comunicación, para nosotros, porque también creo que es muy consistente con cómo es el TED, pues profesional, aspiracional, empático, positivo, ¿no? Depende un poco del proyecto que tengas y también de cómo tú seas como persona. Tiene que ser al final algo que tú sientes consistente contigo, por supuesto, porque si no se verá un poco fake. Pues establecer ese tono y esa aproximación. El lenguaje, por supuesto, pero que sea el lenguaje de tu buyer también. Y luego estamos en la parte de engagement del sponsor en general. Primero hay que generar leads, que se puede hacer con inbound o outbound marketing, o sea, un poco haciendo estrategia push, yendo a por el lead o el potencial sponsor o creando contenidos para que venga y nos encuentre. Si lo hacemos online, podríamos utilizar, por ejemplo, el email, LinkedIn, la web, o si hacemos offline, por ejemplo, en eventos, pero bueno, hay muchas otras formas, pero estas os pongo las principales que, por ejemplo, utilizamos nosotros. Y luego, por supuesto, una vez ya tenemos ese lead, cualificarlo, ¿no? Asegurarnos de que es el lead que nos interesa. A nivel de organización, a nivel de... Es el buyer que tiene el poder para tomar esa decisión y a quien le interesa lo que yo ofrezco, o tendría que hablar con otra persona y esta persona a lo mejor me puede cruzar con la otra, ¿no? ¿Cuál es su interés o cuál es su pena? O sea, ¿cuál es el problema que tiene en su día a día? Por ejemplo, un director de recursos humanos a lo mejor le cuesta encontrar mujeres en tecnología, si trabaja en tecnología, o mujeres en general, porque esto pasa en muchas otras industrias. Tienes que ver tienes que hablar a sus intereses, no pegarle tú la chapa de lo que tú traes, sino escuchar primero y luego adaptar el mensaje. Por supuesto, con consistencia de lo que tú haces previamente, ¿no? ¿Cuál es el nivel de la persona con la que estás hablando? ¿Cuál es el valor que tú aportas? Y si es la persona adecuada, tanto ella como tú o tu equipo, si tienes un equipo, para estar teniendo esta conversación. Luego, por otra parte, siguiendo con el Engagement Journey, tendríamos la construcción de ese interés, de esa confianza y de ese excitement, digamos, de ese entusiasmo y determinación para que compren, ¿no? Se basa en generar una primera impresión que sea poderosa, en transmitir confianza, también honestidad, conocimiento, sobre todo en vuestro caso creo que es muy importante, ¿no? Conocimiento del tema, pero también entusiasmo, porque al final somos seres emocionales, entonces necesitamos conectar con la persona,
confiar en ella y sentirnos entusiasmados por lo que nos está hablando, por lo que nos está contando. Así que ahí tendríais que meter un poco de storytelling también, sería interesante. Y sobre todo crear el FOMO effect, es como el fear of missing out, el miedo a perderme algo que vale la pena, que es lo que hace crear la presión final para que se cierre un trato o un sponsorship. Y luego, por otra parte, tenemos el closing, que también es muy importante, aunque parece que ya está cerrado, la forma en la que cierras un trato es muy importante porque te puede ahorrar dolores de cabeza en el futuro. Cuando se cierra, se tiene que cerrar muy bien, se tiene que cerrar por escrito, se tiene que cerrar con transparencia y con detalle. Y, por supuesto, teniendo paciencia, pero a la vez asertividad y como consistencia para que no queden las cosas por el aire y no se alargue en el tiempo que las cosas se cierren. Eso, balancear la calidez con la asertividad es un reto, pero es uno que vale la pena y que te ahorra luego sustos o conversaciones incómodas. Entonces, luego tenemos el mensaje. Esto también es muy importante. Al final tenéis que no es lo mismo que los beneficios, pero está relacionado. Y al final es un poco qué es lo que quieres que piensen de ti, ¿no? Qué es lo que tú transmites cuando piensan en ti, ¿no? Aquel investigador o que se dedica a... Entonces, en nuestro caso, ¿no? Como TED Women era, bueno, queremos que cuando piensen en nosotros, piensen en una comunidad líder en crecimiento, que es diversa, que es global, que es inclusiva, que es innovadora, que fomenta la igualdad de género. Entonces, y que cuando piensen en nosotros sepan y sientan que si cierran un trato con nosotros va a ser un win-win, que no va a ser un win-lose, porque eso es imprescindible, si no, no se cierra o se cierra una vez y ya está. Y que vamos a ayudarles a mejorar tanto a nivel empresarial, de marca, como también con las personas interna y externamente, ¿no? O sea, tienen que transmitirle que apoyarles les suma valor a diferentes niveles. ¿A qué niveles les suma valor? Entonces, luego teníamos como acciones, aparte de diseñar la estrategia y materiales coherentes, dependiendo de lo que estés vendiendo, o como tú te marketes a ti mismo o a tu proyecto, todo esto tiene que ser coherente, tiene que ser, por supuesto, bonito, o por lo menos, bueno, agradable a la vista. Tenéis que generar y cualificar leads, construir una killer database, que yo le llamo, que al final, bueno, es un Excel enorme. Cuanto más personas y más organizaciones hay en este Excel, más diversificáis vuestra estrategia y más potencial de alternativas tenéis y, por lo tanto, menos presión tenéis de que si se cierra una o no se cierra una, bueno, no hay un drama, hay muchas más que estoy abriendo, ¿no? Eso es muy importante, como os decía antes. Contactar, hacer follow-up. El follow-up es súper importante también, porque si contactas a muchos pero no haces el seguimiento, de poco sirve. Cerrarlos, aportar valor, importantísimo, porque si no aportas valor, lo cierras una vez y no lo cierras más. Además, porque las organizaciones o las universidades o los profesionales de una industria hablan entre sí, así que es siempre importante deliver. O sea, si uno promete, lo da luego. Pedir el feedback a los sponsors que hemos cerrado, para poder aprender de qué podemos mejorar, qué les ha gustado, qué podríamos hacer en el futuro juntos y así también pues, sirve para abrir otras conversaciones, ¿no? de desarrollo de sponsorships futuros de una forma natural y agradable, ¿no? Y mantenerlos, o sea, cuidarles mucho mientras buscas por otros nuevos, porque a veces, incluso aunque sea por cosas ajenas a la voluntad del sponsor, por temas de presupuesto, temas estratégicos, porque viene de arriba y el sponsor no puede hacer nada, a veces un sponsor se os puede caer. Entonces, ¿qué hacemos si no hemos estado buscando continuamente, ¿no? Entonces, sería un drama, ¿no? Pero si estáis diversificando siempre, ¿no? La incertidumbre se reduce y aunque siempre sabe mal que se te caiga un sponsor, como estás abriendo constantemente no lo sientes tan como una pérdida, digamos. Y por otra parte, aunque esto ya es un poco friki, más profesionalizado, siempre está bien para poder medir las cosas, hacer un poco de control, ¿no? ¿Cuántos individuos o organizaciones hemos listado? ¿Cuántos hemos contactado? ¿Cuántos han contestado? ¿O de qué tipo? ¿No? Y medir un poco si hay patrones. ¿Cuál es el porcentaje cerrado de todos estos que hemos contactado o hablado? Cuántos han contactado con nosotros, si esto encaja en lo que vosotros hacéis, cuál es el valor monetario de aquello que nos han dado, puede ser cash o puede ser in-kind, ¿no? Puede ser en especias, el feedback cualitativo que nos han dado del sponsorship que al final hemos cerrado para aprender de ello y para saber si lo hemos hecho bien, qué podemos mejorar, y el feedback un poco de los sponsors. Entonces, como veis, el desarrollo de sponsoring requiere comunicación, requiere ventas, pero requiere sobre todo negociación, que es algo de lo que no se habla suficiente. Por eso quiero hacer énfasis en esto. ¿Cómo negociar con sponsors? Bueno, primero de todo, ¿qué es negociar? Negociar es como un tipo de comunicación de dos vías, un poco de que va y vuelve,
todo el rato en la que hay al menos dos partes y cada una tiene sus intereses y sus objetivos que no siempre son los mismos. A veces incluso están opuestos, lo que hace esto más interesante. Entonces, al menos hay dos partes, pueden haber más. Todos los que están en la mesa de negociación, incluso aunque esta sea virtual, tienen que entender el propósito de estar ahí, que es negociar. Pueden tener sus objetivos, pueden compartirlos o no, como decía, y tienen que tener el objetivo de negociar. Si alguien va a una mesa de negociación queriendo no negociar, allí no se negocia nada. Y siempre tienen una expectativa, ¿no? un deseo de obtener un retorno o un beneficio. Entonces, quería compartir con vosotros esta frase de Carrie Fisher que dice: todo en esta vida es negociable, pero el tema no es que sea negociable o no, sino si la negociación es fácil o no lo es. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque al final negociar es retador, ¿no? Cuando uno va a negociar puede faltarle tiempo, esto es muy importante, nunca vayáis con prisa a negociar porque os quita totalmente la sensación de poder y el poder real al final. Nunca vayáis sin preparación, no subestimemos al negociador que tenemos en el otro lado de la mesa, siempre preparémonos, de hecho, de sobras, es mejor ir como sobrado y prepararse que no lo contrario. Saber el máximo de cosas de esta persona, de esta organización, nunca ir sin paciencia, dejar hablar. Cuanto más habla la otra persona o la otra organización, más sabemos de ellos y mejor valoramos qué proponerles, qué no proponerles, cómo comunicarlo, en qué momento decir cada cosa. O sea, hay que dejar hablar a la gente y sacar insights y luego entonces vemos cómo abordarlo. Nunca meterse en el terreno personal, o sea, mantenerse profesional, por supuesto cálido o cálida, pero siempre profesional, controlar nuestras emociones, poner y mantener límites, también es muy importante. Tener en cuenta los temas culturales, ¿no? Evitar el cultural shock, las diferencias. Evitar los cambios de último minuto, que es algo que hay personas que, bueno, organizaciones que no son del todo profesionales y a veces lo hacen, pero hay que dejar muy claro que, bueno, esto no es profesional, aunque de una forma diplomática, y evitar esto completamente porque hay personas que lo aprovechan para último momento cuando, bueno, como ya habías pensado que se iba a cerrar, te lo meten a última hora. No, esto no es profesional, entonces no hay que permitirlo, hay que tener mucho cuidado con ello. Evitar ser muy rígido, negociaciones virtuales, pues bueno, igual cuidar de alguna forma o enfatizar de otras formas el lado personal y humano que igual nos falta porque no nos estamos viendo, porque bueno, estamos lejos de otra forma, ¿no? La falta de confianza en uno mismo, que bueno, esto ya es un tema más profundo y más de preparación, pero también es importante. Y como decía, como mezclar la calidez con la asertividad y con saber lo que quieras. Luego, consejos y buenas prácticas al desarrollar sponsorships y al negociar. Entonces, no sé si, bueno, habéis estado en situaciones de negociación, seguro que sí, porque al final siempre estamos comunicando, siempre estamos vendiendo y siempre estamos negociando. Ninguno de estos temas es para los vendedores, para los comerciales, todos estamos en ventas, todos estamos en comunicación y todos estamos todo el rato. Así que seguro que lo habéis vivido y igual en algún momento os ha parecido estresante, igual habéis evitado algunas situaciones de negociación, igual a veces queríais negociar vuestro sueldo, pero habéis dicho, oh, bueno, es muy incómodo, paso. Bueno, me encanta esta frase de Mark Twain, que en realidad he maquillado un poco. Él habla de los speakers. Dice, hay solo dos tipos de ponentes en el mundo, los que están nerviosos y los que mienten. Y yo lo he querido cambiar con negociadores, ¿no? Al final todos somos negociadores y si alguien te dice que no está estresado o no se pone nervioso al negociar, miente. Entonces, ¿por qué? Si lo pensáis, es estresante negociar o vender o comunicar. Bueno, nuestro cuerpo al final segrega adrenalina y cortisol, se nos acelera el corazón, se nos acelera la respiración, se nos seca la boca, temblamos, nos sentimos mareados, bueno, nos pasa de todo, somos un desastre total, ¿no? Tenemos incluso sentimientos o pensamientos negativos. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos pasa todo esto? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Igual es porque somos muy perfeccionistas, porque estamos demasiado pendientes de cómo somos, de cómo nos ven los demás, porque pensamos que nos van a juzgar o van a ver que si, no sé, si igual le pido más dinero a este sponsor o a mi jefe, va a pensar que soy demasiado ambicioso. Esto igual también tiene un componente de género, o sea que con mujeres incluso se juzga más fuerte. Vamos a pensar en peores escenarios, en que a lo mejor si se me da bien negociar lo voy a tener que hacer más veces, ¿no? O sea, el miedo a que me vaya bien también, tener baja autoestima. O sea, hay muchos factores por los que me parece incluso más estresante negociar o vender. El concepto que tenemos de nosotros mismos, la percepción misma que tenemos del estrés, que podría ser perfectamente positiva, pero normalmente no lo es. Bueno, hay muchos motivos, pero la pregunta aquí es cómo
aprender a mejorar la forma en la que desarrollamos o aprender a hacerlo directamente, en la que desarrollamos sponsorships y en la que negociamos tanto con organizaciones como con personas y también aplicarlo a nuestra vida personal porque seguro que es útil. Bueno, podemos leer sobre ello, podemos ver buenos pitches y buenas negociaciones en YouTube o en TED. También aprovecho para hacer promo. Podemos pedir mentorship a alguien que se le dé bien vender, a alguien que se le dé bien hablar en público, negociar. Eso siempre es útil. Podemos prepararnos, por supuesto. Podemos grabarnos haciéndolo, podemos pedir feedback a amigos, podemos ir haciéndolo poco a poco y cada vez que tengamos una oportunidad de hacerlo, en vez de tirarnos para atrás, decir, uy, no, qué incómodo, tomarla y mejorar cada día un poco. Pero sobre todo lo que es importante es que nos aprendamos a relajar y a disfrutar de desarrollar estas oportunidades y de negociar, porque al final es algo súper divertido, que aunque parece que da un poco de miedo al principio, luego si tienes de hacerlo es incluso adictivo, un poco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Saber el valor que tú aportas como persona, o sea, cuáles son tus habilidades, tu talento, y eso al final se transfiere a lo que tú haces, a tu proyecto de investigación, a tu proyecto empresarial, o sea, tener claro qué haces bien y cuál es el valor que aportas. Si tienes esto claro, es mucho menos estresante porque tienes total confianza en ti y en tu proyecto. Recordar que al final siempre tienes poder personal, poder sobre ti, sobre lo que sientes, lo que piensas, lo que haces. Este poder no te lo puede quitar nadie, entonces nunca nos deberíamos en realidad sentir powerless, o sea, sentir sin poder, porque ese poder no te lo puede quitar nadie. El poder social ya es otro tema, el poder sobre otros y sobre recursos, pero el poder personal siempre lo vamos a tener. Es cuando nos olvidamos de que lo tenemos que entonces sí que lo perdemos. Recordar que las negociaciones al final son calles de dos direcciones, ¿no? O sea, que no importa solo el sponsor, por mucho que necesites la financiación, no, al final tú también eres una parte activa de la negociación. Hay un motivo por qué ese sponsor está ahí sentado, porque tiene un interés en lo que haces o en ti. Así que recordar que bueno, no se trata solo de ese sponsor, sino también de tus intereses. Y no dejarlos de lado, porque los dos tenéis que ganar con el trato. Esa es, vamos, la parte clave de un partnership, que los dos tengan un win. Y empezar igual pequeñito, ¿no? Igual a negociar cosas que no son tan relevantes, que no va toda tu carrera, toda tu vida en ello, pues igual es más fácil para luego sentirte cómodo o cómoda para empezar a negociar otras cosas que son más clave en tu vida, en tu desarrollo. Por otra parte, prepararte, investigar, crear una estrategia, un plan, pensar opciones, argumentos, incluso ensayar el discurso, escribirlo si te va mejor, practicar con amigos o con gente con quien se sienta como más safe o más seguro y trabajar en la respiración, igual meditar, la comunicación no verbal, lo que funcione para ti o lo que creas que tengas más un área de mejora. Y por otra parte, visualizar que te va bien realmente, porque hay muchas veces que nosotros mismos nos tiramos como abajo, digamos, pensando que nos va a ir mal. Bueno, realmente igual sí que nos va bien, pero claro, para que nos vaya bien hay que, digamos, aumentar las chances de que nos vaya bien preparándonos bien y preparando la mente, ¿no? La mentalidad, la actitud también. Tener una conversación interna positiva, dormir, o sea, cosas que parecen muy básicas, pero que cuando estás en un momento estresante se te pueden llegar a olvidar, comer bien, dormir bien. Entonces, estas cosas afectan bastante tu performance, como seguro que os ha pasado en algún momento en la vida y lo habéis comprobado. Entonces, también analizar en cada momento que tengáis la oportunidad de hablar en público, de comunicar, de vender o de negociar, incluso si negociáis dónde vais de vacaciones con vuestro amigo o vuestra pareja, eso también es negociar. Entonces, extraer insights de qué podría haber hecho mejor, qué he hecho bien, ¿no? De cada oportunidad que tenemos nos sirve también, incluso aunque no sea ya directamente de buscar financiación para mi tesis, cada oportunidad nos sirve para aprender. Y, por último, obviamente, disfrutar del proceso, porque no es solo sobre prepararse y estudiar y estresarse, no, de hecho es sobre disfrutar y sobre, al final, crecer y salir de nuestra zona de confort, ¿no? Para mí fue algo que al principio me parecía, bueno, que no había hecho nunca, tampoco no me parecía muy intimidante, pero desde el momento que lo empecé a hacer, me pareció tan divertido y conoces a tanta gente y tantas organizaciones y te sientes súper empoderada, así que lo recomiendo totalmente. Incluso si no funciona, aprendes muchísimas cosas que luego puedes aplicar a otras tareas, así que, bueno, espero que os enganche un poco esa ilusión por hacerlo, pero sobre todo creo que es muy importante desarrollar el growth mindset que dice Carol Dweck en su charla TED y en sus investigaciones, que al final es esta mentalidad de crecimiento de que, bueno, incluso si te equivocas, puedes aprender de ello y que si te dan un feedback negativo o te dicen que no, bueno, pues lo puedes agradecer, ¿no? Entonces, tener esta mentalidad de que aunque no sepa hacer algo, lo puedo llegar a saber hacer con dedicación y con preparación y con buena actitud.
Entonces, recordemos que la comunicación, que el vender y que el negociar son habilidades y que, por lo tanto, pueden ser aprendidas, que no te vienen necesariamente como talentos. Así que con esto acabo. Negociar, comunicar y vender, porque no se consigue nada que quieras si no lo pides. Y si lo pides, pues que no lo logres, pero si lo logras, ya te digo que, bueno, tanto lo logres como que no, el proceso es maravilloso, es súper divertido y sientes que estás más cerca de tus objetivos. Así que muchas gracias y si tenéis alguna pregunta estaré encantada de contestar. Merci, Clara. Yo he notado como 3 preguntas. Si alguien tiene alguna otra pregunta, la podéis compartir en el chat. Un segundito. A ver, Andrea de Santris, que está en Ecuador, nos dice: ¿puedes definir la viabilidad de un investigador desde tu punto de vista profesional? ¿Cuánto influye sobre la obtención de fondos para proyectos? Entiendo que es la visibilidad. Correcto, ¿Visibilidad o viabilidad del proyecto? Visibilidad. Yo creo que sí. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Contesto? Sí. Vale. Sí, ¿cómo influye que tengas un perfil visible en tener más chances o más posibilidades de conseguir financiación, digamos? ¿Sí? Sí, correcto. Y si puedes definir qué es visibilidad de un investigador para ti desde tu punto de vista profesional. Bueno, yo, por ejemplo, en mi sector, ¿no? Al final yo soy consultora, entonces también soy ponente o he aparecido algunas veces en los medios y sé que esto me ha ayudado a que me den becas. O sea, yo sé que, porque normalmente cuando pides becas puedes adjuntar links, ¿no? En los que apareces o ponencias que tengas o, ¿no? Publicaciones que tengas. Yo creo que todo lo que hayas hecho y lo que hayas hecho que sea diferencial suma. No tanto por ejemplo, dónde hayas salido, dónde hayas hablado, que a lo mejor es más secundario, pero más por la proactividad que muestra, por el interés, por la curiosidad, por digamos, el empuje que muestra de ti, que no solamente te dedicas a investigar, que podría ser perfectamente legítimo, ¿sabes? Pero creo que cuanto más ambición muestras, más potencial a lo mejor les estás transmitiendo, ¿no? Porque al final muestras que eres alguien que tiene mucha hambre, que tiene ideas, que quiere tirarlas adelante, que quiere tener impacto, que se relaciona con eso, que al final si tienes visibilidad tienes más influencia, ¿no? Te conoce más gente, pues tienes más, digamos, más herramientas o más facilidad para que luego tu proyecto salga. O sea, si yo no voy a ningún lado y no hablo en ningún lado, hago networking con nadie, mi red se hace pequeña. O sea, pero si conozco a mucha gente, tengo más gente a la que llamar cuando no sé hacer algo o a la que pedir dinero cuando necesito. O sea, pedir financiación, me refiero. O sea, al final no es tanto que seas visible, sino lo que significa que seas visible, lo que hay detrás. O sea, tanto lo que dice de ti como persona y de las posibilidades que puedes crear y del potencial que tiene al final tu proyecto, porque el potencial que tú tengas como persona se transmite a tu proyecto. Cuando tú más contactos tengas, más hambre tengas y más consigas, más potencial y fuerza le estás dando a tu proyecto. Así que creo que sin duda, y estoy bastante segura que es uno de los aspectos de que haya conseguido 2 becas muy importantes, la de la Caixa y la de Georgetown University, en parte por lo que dice que haga ciertas cosas que me dan visibilidad. O sea, que lo recomiendo totalmente, invertir en hacer cosas que tengan impacto social y si lo tiene, luego al final tendré esa visibilidad. No es tanto conseguir la visibilidad, sino el impacto. O sea, es muy al principio, ¿no? Obsesionarte con crear valor. Y si tú te obsesionas con crear valor, la visibilidad llega. Vale, Julie nos preguntaba cómo conseguir patrocinio para estudios de género en sociedades machistas y conservadoras. Lo que no sabe Julie es que Clara hizo un trabajo de investigación en el grado sobre género. Sí, de hecho con David Roca. Bueno, a ver, en realidad la pregunta tiene un poco de trampa porque, bueno, ¿qué sociedad no es patriarcal, no? O sea, cualquiera... yo creo que tienes que ir a las organizaciones que apuestan por ello y que se apuestan de verdad, ¿no? También importa el perfil que tengas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo pedí no sé si conocéis la Schwarzman Foundation. Schwarzman es un multibillonario que es de hecho asesor de Trump. Y bueno, tiene esa fundación, tiene muchos
billones de señor y tiene una fundación que da becas de élite para ir a China y conectarse en Estados Unidos. Y bueno, yo pedí esta beca, que es súper difícil de conseguir. Bueno, solo cogen como de Harvard, Stanford, y yo pensé, bueno, tienes pocas chances, pero yo siempre me animo y la pido. Y llegué hasta la final y había como un panel de, pues, el dean de Yale, el de Harvard, el presidente del Financial Times, o sea, todo patriarcado, vamos, todo hombres, y todos hombres blancos y viejos. O sea, vamos, y yo me pegué el speech de Diversity and Inclusion porque esto era como diversidad de género, pero al final esto es mi propósito y todas las cosas que hago van por ahí. O sea, y no me la dieron, y probablemente no me la dieron ahí, a lo mejor también por otras cosas, pero yo ahí lo que conecté, hice clic y dije, creo que hay que escoger las becas, y igual ahí también fue mi error, que conectan con tus valores y hay que coger las organizaciones que conectan con lo que tú persigues y representas. O sea, Schwarzman seguramente no es mi organización para pedir, porque al final representa capitalismo, representa, bueno, patriarcado, pero si vas a otras organizaciones más sociales, más por la inclusión, más, ¿no? O sea, creo que hay que fijarse mucho en dónde va uno a pedir financiación, porque yo creo que ahí, por ejemplo, seleccionaban más gente que luego quería ir a Wall Street y quería trabajar en finanzas y que el propósito tanto no le importaba, o igual no me cogieron por otra cosa, pero ahí yo me di cuenta de dónde engancha tu speech y dónde la gente disfruta tu speech y dónde no, y no pega en realidad. O sea que creo que es muy importante la organización que buscas, pero sin duda puedes conseguir financiación para proyectos de género y de hecho ahora es el mejor momento de la historia. O sea, todos los momentos deberían haber sido buenos, sin duda, pero ahora hay el momentum y está el tema en la agenda concretamente. O sea que te animo a que pidas y repidas becas para temas de género. Y más, bueno, no sé de qué país eres, pero por ejemplo aquí en España es un tema por el que se está apostando un montón desde el gobierno y de hecho leí hace poco que están lanzando becas para proyectos de género, así que sin duda te animo a buscarlo. Encontrar becas es mucho tiempo de buscar en Google becas, ¿eh? Pero luego si encuentras y te lo preparas bien vale la pena. Clara, la última pregunta que tengo anotada. ¿Con qué departamento de la empresa contactas cuando vas a buscar financiación? Bueno, depende mucho del proyecto que esté haciendo, pero para el proyecto que más he hecho Sponsorship Development, sin duda, es para el TED Barcelona Women. Y en este caso, cuando os explicaba de los buyer persona, o sea, el comprador, digamos, la persona que es el decision maker, el que tiene el poder de decisión, tanto el económico como un poco social dentro de la empresa, para decir, compro esto, pongo el dinero aquí y no en otro sitio. Depende. Muchas veces yo cuando empecé pensaba, bueno, sponsorship, es marketing, ¿no? O comunicación, y hablaba siempre con directores de marketing. Pero luego me fui dando cuenta, y al final el mundo también ha ido evolucionando desde que yo empecé a hacer esto hace 4 años, como el feminismo ha ido creciendo socialmente y empresarialmente, se han ido creando, y esto es una tendencia en recursos humanos, departamentos de diversidad y Chiefs of Diversity. O sea, ahora hay esta posición. Entonces, ahora hay veces que yo en LinkedIn, que es donde busco a los directivos para agregarlos, coger su email y enviarles de mi email con DEC, yo busco director de diversidad o también director de responsabilidad social corporativa o de sostenibilidad. Cuando es de responsabilidad social es muchas menos veces, es muchas más veces de por ejemplo, director de marketing o comunicación o incluso de sponsorship, que muy grandes empresas, por ejemplo, el BBVA o el Santander, tienen directores de sponsorship. Pero, por ejemplo, en vuestro caso yo diría que a lo mejor depende, por supuesto, que temas investiguéis, pero departamento de innovación o departamento de RSC igual son más apropiados, que en mi caso era, claro, como es de igualdad de género, hay el de diversidad, ¿no? Pero también si investigáis en temas de género, también igual os interesa hablar con el director de diversidad o directora de diversidad. Depende de qué está tu proyecto realmente. Clara, muchas gracias. A vosotros, es un placer. Pato, chao. Adiós. A ver. Bueno, no sé si esto está lento o es mi ordenador. Chicos, son casi las 9, hemos cumplido horario. A los alumnos de segundo, tercero y cuarto
Espero que os haya gustado este nuevo formato de los Working Doctoral Groups. La idea ha sido, bueno, ver un poco de todo y que ese poco sea muy importante para vuestra formación o que os pueda ayudar en diferentes aspectos que yo, vamos, he visto, voy viendo que son interesantes para el desarrollo de vuestra tesis. Nada más, agradeceros la participación en esta sesión. Estamos en lugares muy lejanos y muy diferentes. Os dejo un último link de asistencia para que lo podáis completar. También podéis dejar vuestros comentarios cualitativos de si os ha gustado la sesión, si no, qué cosas cambiaríais o cómo la mejoraríais. Y yo diría que con eso cerramos. No sé si alguien tiene cualquier pregunta o cualquier duda. Pues bueno, ahora es el momento, o si no, a disfrutar todos del fin de semana. A partir de la próxima semana o quizá la otra, os enviaremos los resultados de las pruebas de seguimiento. Durante esta semana los tribunales, como sabéis, han estado debatiendo sobre vuestras presentaciones y la próxima semana os compartiremos, o la próxima o la otra, depende porque hay algún tribunal que aún está acabando de cerrar las actas, os compartiremos todo ese resultado de las pruebas. Pues nada más a todos, espero que os haya gustado mucho, desearos, si no nos vemos, feliz verano y seguimos en contacto. Gracias a todos y buen fin de semana. Creo que sí que he puesto el link, ¿no? El vídeo, Andrea, no lo sé, hemos de ver, creo que con David Badajoz lo ha grabado, pero hemos de ver el tema de derechos porque al ser un tema oficial de la autónoma, aquí hay que pasar por el, ¿cómo se dice?, por el abogado de la autónoma para que nos autorice para colgar el material. Dado que no es un material, digamos, individual de cada profesor, hemos de pedir los permisos o, por ejemplo, como os ha dicho la Mónica, ¿no?, que había puesto una slide que igual si tiene derechos esa slide, pues igual no nos dejan colgar esa presentación. No lo sé, lo intentaremos, pero no os puedo garantizar todo. No os olvidéis de darle al último link que os he colgado, os lo vuelvo a poner. Y nada más, gracias a todos por vuestra asistencia y mucha suerte y mucho descanso, que ha sido una semana bastante intensa y bastante movida. Hasta pronto. Chao.